Bueno, estamos acá claramente con el doctor Larrosa en su canal y tengo una pregunta para hacerte. La pregunta es, ¿cómo estás? Y no vale responder bien. Estoy con muchos desafíos por delante. Estamos con el equipo trabajando mucho para tratar de crear herramientas que les sirva a la gente como para poder aplicar todos esos consejos de salud. Entonces estamos con un desafío muy grande a nivel laboral porque siempre queremos, yo lo quiero, pero todo el equipo lo quiere realmente, siempre queremos hacer que la gente no esté solamente viendo un contenido en redes sociales, sino realmente pudiendo aplicar las cosas que necesita de ahí en adelante. Y es un trabajo muy grande y responde también a la pregunta de por qué yo nunca hice un libro, que tiene que ver con quiero que la gente tenga herramientas prácticas para llevar a cabo las cosas, que yo sé que es el desafío más importante hoy en una era que tiene más que ver con la información. Con lo cual, con mucho trabajo. Noto de una manera no inocente que decís desafío y no problema, siendo que sos una persona que aparte de manejar los canales de YouTube, etcétera, etcétera, manejás mucha gente y trabajás con mucha gente. ¿Es inocente o es algo automático que dijiste desafío y no problema? Yo creo que es algo que tiene una connotación positiva, más allá del hecho obvio de diferenciarlos y tomarlos de esa manera, pero tiene una connotación positiva porque son oportunidades de aportar realmente el grano de arena y que no sea simplemente, bueno, hiciste videos que hablan de un contenido positivo, sino creaste herramientas que dejan un legado, una oportunidad para que la gente esté mejor. Entonces yo creo que desde ese lugar es un desafío muy grande, pero es algo que a mí me parece que es fabuloso desde un punto de vista de lo que a mí me interesa hacer. El famoso y popular Happy Problem. The Kindness 100%. Problem you wanna have. Bueno, te invito a que pensemos ahora en términos de círculos. En realidad la invito a la audiencia que piense en términos de círculos. ¿Por qué? Conocemos mucho sobre ciencia aplicada al deporte, ciencia aplicada a la longevidad. Desde tu punto, sobre todo, ciencia aplicada a la longevidad. Pero nunca relacionamos eso con la productividad. Entendiendo productividad no necesariamente ni ganar más ni tener un mejor auto, sino lo que cada uno entienda por productividad. Totalmente válido llegar a tu casa a las 3 de la tarde a jugar con tu perro o llegar a la casa a las 10 de la noche después de haber trabajado un día en el cual te sentís satisfecho. Lo que vamos a hablar en toda esta entrevista es, vamos a tocar muchos temas relacionándola con la longevidad y también con la productividad desde la siguiente manera. Porque para cualquier persona que vea que no esté en el tema y ve este episodio entero, va a tener un FOMO del tamaño de una casa, porque decir, hay tantas millones de cosas que no estoy haciendo que no llego nunca más. Pero cada una de esas cosas son puntos de ingreso a un círculo virtuoso. Es decir, por ahí, a ver, no estoy haciendo las 100 cosas que hablaron en el episodio, pero entro por uno. Y después el punto 2 se hace más fácil, el 3 se hace más fácil y así se va haciendo más fácil. Y lamentablemente lo mismo al revés. Cada cosa que una persona no está haciendo te saca de ese círculo virtuoso y por ahí hace que una persona que por ahí hoy está con migraña, está no con el peso ideal o siente que está poniéndole muchas ganas a las cosas y no llega, dice, no, esto es imposible. Este episodio es para que esas personas vean que no es imposible. Un placer estar acá, como siempre, segunda vez, realmente un honor para mí. Y vamos a empezar. Primero, hablemos del bloque de temas que nosotros lo denominamos mainstream, es decir, cosas que la gente más o menos ya la escuchó alguna vez, pero por ahí la escuchaste, primero la escuchaste y no la aplicás, o la escuchaste pero nunca la relacionaste con productividad. Empezando por lo que creo que coincidimos con esto, la madre de todos los temas, que es el sueño. Te voy a pedir que nos expliques un poquitito el impacto del sueño en la longevidad, también con una pregunta de una persona que trabaja conmigo que me dijo, ¿es verdad que dormir de más puede ser mal? Y después que lo relacionemos con la productividad. ¿Cómo tiene sentido o no tiene sentido dormir menos para trabajar más? ¿Cómo puede ser para aumentar la calidad de sueño? ¿Qué es Sarasa? ¿Qué no es Sarasa? Hay dos realidades que tenés que entender. Una es cómo el sueño afecta a la productividad y a la longevidad, porque en realidad afecta obviamente a ambas. Y por otro lado, hay un aspecto esencial que me parece que es importante para entender como un primer punto para todo lo que vamos a ver relacionado con productividad, que es longevidad. En líneas generales implica más calidad de vida, no es solamente vivir más tiempo, pero es una ciencia o es un abordaje de la medicina en realidad que trata de hacer prevención, de mejorar tu calidad de vida, hacer muchas cosas, pero entre esas cosas, una de las cosas que estás ganando es tiempo. Con lo cual todo sacrificio de tiempo que vos estés haciendo en términos de longevidad, porque tenés que ir al gimnasio, porque tenés que ir al sauna, porque tenés que mejorar tu sueño, porque tenés que hacer lo que fuere, termina teniendo un impacto positivo que tiene que ver con que estás ganando tiempo vivo.
Entonces hay un aspecto muy interesante antes de entrar en cada uno de estos detalles, que es, si yo freno mi velocidad de envejecimiento, hay una competencia internacional sobre esto, todo lo que nos dedicamos a la longevidad, buscamos un poco ese objetivo, si yo freno mi velocidad de envejecimiento, no por razones estéticas, no por nada más, sino por prevención de enfermedades, por salud, ni siquiera por vivir más tiempo, sino porque el tiempo que vivas lo vivas con más calidad, lo que estás haciendo es comprar tiempo sano. Si no es comprar tiempo de años porque vivís más tiempo, es comprar tiempo sano, en el cual obviamente sos más productivo. Con lo cual ese principio básico es uno que tenemos que tener en consideración porque longevidad y productividad van súper de la mano. Y va a haber contradicciones cuando se vean estos aspectos como calidad de sueño, como si vale la pena dormir menos para trabajar más, qué estamos sacrificando, el concepto de lo que hoy se habla mucho que es slow productivity, como productividad que sea sostenible en el tiempo y no sacrificarte tomando café y estar trabajando 12 horas por día. Entendido eso, el aspecto más importante de lo que tenemos que entender del sueño es que tenemos una cantidad ideal, pero hay algo que siempre es importante que yo trato de enseñarle a pensar en términos de salud de mi audiencia, que es que el diablo en general está en los detalles. Esto significa que cuando yo voy a revisar la evidencia científica que existe sobre, por ejemplo, calidad de sueño y rendimiento cognitivo, o calidad del sueño y duración del sueño y prevención de enfermedades, riesgo de mortalidad, etc., me encuentro con una idea que es bastante conocida, en donde el resultado tiene forma de U, básicamente. A menos duermo, más problema, y a más duermo, más problema. La dificultad real de ese tipo de información es que siempre está basada en una población general, no está basada en una población sana. Entonces, en general, la persona que duerme 9 horas y media, duerme 9 horas y media porque tiene una enfermedad, porque está deprimida, porque tiene algún trastorno, porque tiene cosas que atentan contra su calidad de vida. No es alguien que está pensando en optimizar su salud a la máxima potencia posible y que quiere sostener esa productividad por los próximos 40 años. Entonces, dicho esto, sí sabemos que la cantidad de sueño que equivale a menos mortalidad en estos estudios es 7 horas, pero si vos me decís, Sebas, vos crees en eso como respuesta, vos apuntás a 7 horas, no, yo apunto a más, apunto a optimizar todo esto y apunto a entenderme a mí y a entender a los demás de manera individual para poder sacar la conclusión de qué es lo que vos necesitas desde un punto de vista de cuánto sueño REM tuviste, de cuánto sueño profundo tuviste. Cada uno de estos diferentes elementos, si querés, de la calidad del sueño afecta a tu productividad de un modo diferente. Entonces es muy interesante por ese lado. ¿Por qué? Porque si vos me vas a decir cómo afecta el sueño a tu productividad del día siguiente, lo primero que tenés que entender es que tu noche afecta mucho más al día siguiente que tu mañana va a afectarle a la noche, con lo cual si yo invierto mi esfuerzo en mejorar alguna de estas dos cosas, viste que se habla mucho de rutinas de la mañana de productividad, bueno, yo haría mucho más hincapié en la rutina de la noche para mejorar calidad de sueño, porque tiene ese poder. Después todo lo más, como vos dijiste, se vuelve más fácil. Cuando la gente entiende la enorme cantidad de cosas que se pueden hacer desde un punto de vista de longevidad, la primera que siempre ponemos en los talleres, en eventos, etcétera, es sueño, por una cuestión de ni siquiera porque sea lo más efectivo que existe, sino porque es lo más fácil de corregir. Claro, lo más lindo también. Lo más lindo, lo que te hace más cambios desde el punto de vista anímico en el día siguiente y en el nivel de energía, y después lo que genera un mayor nivel de modificaciones subsiguientes que hacen que todo lo demás sea más fácil, este círculo virtuoso como vos mencionabas. Entonces, eso es un elemento y lo que hay que entender es cómo los diferentes subgrupos de calidad del sueño afectan a productividad, siendo los dos más grandes. No sé cuánto sabe tu audiencia, pero por si las dudas se lo aclaro, importa mucho más que cantidad total a lo que llamamos arquitectura del sueño, donde tenemos diferentes fases en las cuales estamos en una cosa que llamamos sueño ligero, que afecta mucho a la creatividad, entonces depende un poco de lo que yo quiero mejorar. La primera fase del sueño ligero tiene mucho que ver con creatividad, de hecho hay experimentos famosos de Edison que tenían que ver con aumentar la creatividad y con salir de estos loops y de estas redes default que tenemos a nivel cerebral a través de este sueño ligero, y eso lo usaba Edison y varias personas creativas luego para tratar de resolver problemas a los cuales no encontraban solución. Entonces, fíjate cómo tenemos un elemento que no tiene nada que ver con cuántas horas dormís a la noche, es más relacionado con siestas, por ejemplo, pero afectaba mucho a capacidades cognitivas especiales, si querés, que tienen que ver con creatividad, con generar nuevas ideas, con generar nuevas soluciones a problemas. Pero después tenemos áreas que tienen que ver con el sueño profundo, que ya tienen que ver con el nivel de energía que vos vas a tener en el cerebro, con cómo vos estás sacando la basura de tu cerebro durante el día, durante la noche, y cómo podés optimizar eso de una manera lo más eficiente posible.
Y yo creo que el mensaje más importante, después si querés entramos en detalle en cada una de estas fases, pero el mensaje más importante es que tener un ciclo correcto de sueño y organizar las cosas como para que vos tengas un ciclo correcto de sueño es más relevante que tener 2 malos ciclos de sueño. Entonces, si yo tengo que optar por dormir 6 horas optimizando al máximo posible calidad de sueño, es raro, pero supongamos que eso sucede, Sí. va a ser más efectivo que dormir 8 horas no habiendo optimizado nada, interrumpiendo el sueño para ir al baño, Claro. etc. Hay un tema que dijiste que me parece clave, que cuando hablamos de gestión del tiempo, un gran error que tiene la gente es pensar que tienen que gestionar el tiempo cuando en realidad gestionan la concentración. Yo puedo tener tiempo un miércoles a las 4 de la tarde, pero si estoy en una, por decirlo en términos argentinos, no tiene sentido. Y mucho de lo que hablamos de gestionar el sueño terminan decayendo en gestionar la concentración. En ese sentido, varias preguntas surgen para hacer. Primero, una aclaración que está buenísima. Que dice no se puede gestionar la creatividad. La creatividad surge cuando estás por ahí, no sé, tenés que estar desvelado a las 4 de la mañana. Pero podemos gestionar la creatividad gestionando algo como el sueño. O sea que la creatividad sí se puede gestionar. Obviamente hay un gran depende, ¿no? Y yo no soy un artista como para decirlo, pero se puede. Mencionaste que vos medís tu sueño. Vos medís cómo optimizar. ¿Cuál es tu óptimo? ¿Cómo lo hace Seba y cómo lo puede hacer la persona que nos está escuchando? Bueno, 2 aspectos importantes de todo esto. El primero es que todas las capacidades cognitivas son entrenables y que el sueño es entrenable. Entonces, de la misma manera que hablamos de la creatividad como algo más caprichoso que viene cuando quiere, en realidad hay elementos que hoy entendemos desde un punto de vista de neurociencia para ayudar a esas capacidades que tienen que ver con creatividad, que después podemos entrar en más detalle. Dentro de lo que tiene que ver con la optimización del sueño realmente, acá la idea que tenemos que diferenciar rápido es, no queremos entrar en una hiperoptimización donde la gente está obsesionada con métricas, etc., Sí, sí. sino tratar de entender cómo hay kriptonitas en tu vida y elementos que son particularmente perjudiciales para vos, que si vos pudieses modificar, harían una gran diferencia más por ley de Pareto, ese pequeño cambio que va a rendirte mucho a vos a nivel positivo. Me parece que centrarnos en eso es algo que es fácil de sostener en el tiempo. Obviamente sí es importante hacer hincapié en que yo llevo un nivel de ese círculo virtuoso que vos mencionabas ya de muchos años, donde esto es a lo que me dedico, entonces yo no espero que la persona normalmente haga todo este esfuerzo, pero por ahí no le vale, pero sí vale desde un punto de vista de calidad de vida y sí vale desde un punto de vista de aumento de la energía. Vos hablabas de gestión del tiempo. Para mí, hoy en día, entendiendo lo que entiendo en longevidad, es más una cuestión de gestión de la energía. Y es particularmente fácil de entender cuando pensamos en cómo optimizar esa rutina de la noche para mejorar la calidad del sueño. Pero si vos me decís cómo lo mido, yo lo mido con herramientas que permiten, que son productos que podemos utilizar, relojes inteligentes, bandas, incluso hay colchones, hay de todo tipo anillos, que miden cuánto tiempo vos estuviste dormido, cuántas horas de eso fueron de sueño profundo, cuántas horas fueron de sueño REM, tu eficiencia del sueño, varias características que hacen a esta calidad del sueño desde un punto de vista total. Y si vos me dijeras a qué le tengo que prestar atención, le tengo que prestar atención particularmente, si yo quiero cambiar pequeñas cosas, a la consistencia del horario al que me voy a quedar dormido, pues es una cuestión importantísima para regular el ciclo circadiano, entonces afecta mucho los niveles de energía. Cuando la gente mejora ese paso, sin decir enfríe la cama, sin decir oscurecí la habitación, sin decir todas las cosas que después podemos recordar, pero que son las que la gente ya más o menos conoce, cuando yo corrijo esa consistencia del sueño y me mantengo en un margen de menos de 2 horas de diferencia entre días, ayudo a ese ciclo circadiano a que todos los procesos que tienen que suceder a una hora determinada, porque están predeterminados así por proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, sucedan en horario y estemos optimizando esos procesos. Eso es un gran ahorro de energía. Hay un concepto desde un punto de vista de longevidad que es bastante técnico, pero que explica un poco cómo todo se une realmente, donde se empieza a hablar cada vez más de suplementos, de sustancias para longevidad. Se habla mucho de una que se llama NAD o sus precursores que se llaman nicotinamida ribósida y NMN. Sí, Estas después seguro te voy a hacer doble clic sobre ningún eso. problema. Estas sustancias
por ejemplo, son necesarias, además de para cosas relacionadas con la producción de energía, donde se hicieron más famosos en longevidad, son necesarias para el control y la función de algo que llamamos SIRT, genes que regulan proteínas llamadas sirtuinas, que tienen mucho que ver con longevidad, pero en el caso de SIRT1 tienen mucho que ver con nuestro ciclo circadiano. Entonces, cuando nosotros estamos desfasando constantemente nuestro horario, porque el viernes queremos estar despiertos a las 2 de la mañana y el sábado también, pero el martes tenemos que estar dormidos a las 11 de la noche, empezamos a generar un desfasaje constante que agota esa producción y esa activación de SIRT1 y va agotando el NAD también. Entonces, acelera nuestro envejecimiento, pero también reduce nuestros niveles de energía. Claro, rompe el ritmo, por decirlo de alguna manera, el ritmo circadiano, como que si vos en el medio, como si estuvieras tocando con una batería, en el medio le pusiste algo que no tenía nada que ver, el resto se... Pero además de romper ese ritmo, estás gastando recursos para tratar de recuperar ese ritmo. Claro, qué buen concepto. Mencionamos de, bueno, pequeños cambios en la rutina. Dentro de los cambios, uno que me gustaría hacer doble clic para ver si vos consideras que es humo o información que efectivamente la gente puede utilizar. ¿Qué opinas de la luz? De la luz, en el sentido de tener el foco como cual quirófano que te ilumina desde arriba, de iluminar con una velita, o con una velita no, porque por ahí puede llegar a ser peligroso, o con un foco de color más rojizo en una mesita de luz. Bien, acá hay que entender aspectos que tienen que ver con la producción de melatonina y cómo estas sustancias interfieren en nuestro ciclo día-noche. El concepto lineal, para quien no conoce nada de este tema, entrando muy básico, es mucha de nuestra regulación del despertar y el sueño en este ciclo circadiano está determinado por ondulaciones de las cantidades que tenemos en sangre de cortisol, que es la hormona que vos asocias al estrés, pero también es la que nos despierta. O sea, acá no estamos hablando de estrés, sino de estar atentos y despiertos. Y de hormonas que también funcionan como neurotransmisor, como la melatonina, que tiene una función más de conciliación del sueño y de presión del sueño. Entonces, las ondulaciones de estas deberían ser opuestas. El pico de melatonina debería suceder en el momento de menos cortisol y el pico de cortisol debería suceder en el momento de menos melatonina. En el momento en el que yo cambio esa superposición, o sea, impido que estos picos estén en momentos diferentes del día, estoy generando una interrupción en el momento del despertar, en la facilidad para despertarme, en la presión de sueño y las ganas de irme a dormir y de quedarme dormido en la cama. Entonces, muchas de estas cosas son importantes como para sostener en el tiempo. Mi ejemplo para esto es que los pulsos de liberación de melatonina son momentáneos, son bloques que nosotros liberamos momentáneamente y que no tenemos una liberación continua a lo largo del día, ni siquiera continua durante la noche. Entonces mucha gente experimenta esto simplemente a nivel práctico cuando se da cuenta de que tenía sueño en un momento, por X razón perdió ese tren del sueño y tiene que esperar X cantidad de tiempo hasta que eso vuelva a suceder. Entonces, lo que buscamos en optimización del sueño, de la misma manera que hablamos de creatividad, es alinear ese pulso de liberación de melatonina con el horario que vos querés y que vos te vas a ir a la cama. Y eso se puede entrenar desde un punto de vista del ciclo circadiano y mucho de eso tiene que ver con la luz. ¿Por qué la luz? Porque normalmente a nivel de la glándula pineal nosotros vamos a impedir la liberación de esos pulsos de melatonina según nuestra exposición a la luz y niveles de exposición y Kelvin diferentes a la luz a la que estamos expuestos van a modificar nuestro porcentaje de liberación de melatonina. Entonces siempre se habla de la luz LED blanca, etcétera, del el típico LED azul que forma el color blanco de las pantallas. Ese es el típico ejemplo que puede inhibir hasta el 90% de esa secreción de melatonina. Digo hasta el 90% porque si generalizamos estamos haciendo mal, porque hay varios factores que afectan, que no tienen solamente que ver, se habla mucho del color, del espectro de Kelvin del color de la luz, o del espectro lumínico si querés dentro de los nanómetros visibles, pero en realidad es más complejo que esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo que va a inhibir esa producción de melatonina y hacer que vos no tengas sueño cuando te vas a la cama, tenga que ver con, obviamente, el color al que vos estás sometiendo a tu ojo, pero por otro lado tiene que ver con los lux o el nivel de exposición. Nosotros que filmamos contenido y tenemos luces, en general compramos luces con mayor cantidad de lux a una cantidad de metros, que tiene que ver con el nivel de medición de cantidad de luz que llega a tu ojo, a más inhibición de la melatonina. Y por el otro lado, con otro elemento que la gente toma menos en consideración, que tiene que ver con el nivel de altura al que estamos expuestos de luz. Entonces normalmente la gente asocia, no se da cuenta, pero asocia a la luz que está por encima de nuestra cabeza a algo que tiene más que ver con elementos
a los cuales vos estarías expuesto durante el día, y lo que está por debajo de nuestra línea de los ojos es lo que encontraríamos en el horizonte, en el ocaso, en el alba, etc. Entonces afecta menos negativamente a nuestra producción de melatonina. Si vos me dijeses en el espectro de dificultad para producir melatonina, ¿dónde estamos parados? Bueno, con una pantalla muy grande y una iluminación desde arriba LED blanca, vamos a estar en el extremo de mayor inhibición posible. Con una vela, vos hablabas de vela antes, la vela es lo que menos afecta negativamente a la producción de melatonina. Esto tiene que ver con la potencia, tiene que ver con la altura, tiene que ver con un montón de cosas, y afecta entre el 2 y el 4% nada más de inhibición de producción de melatonina. Y sobre todo si está a baja altura. Entonces, si lo podemos usar con cuidado, es una buena idea, y es más positivo el efecto de la vela que el de la luz roja particularmente. Claro. Yo creo que mucha gente hoy usa luces rojas para ayudar a conciliar el sueño. Esto es positivo si vos vas a usar luz, pero si yo pudiera optar entre usar la luz roja y no usar nada, no usaría nada. Claro. No me va a ayudar a producir melatonina, me va a impedir menos. Sí, sí. Bien, vos sabés que justo me pasó un ejemplo, lo tuve que vivir, sí o sí, porque donde vivo me cortaron la luz 2 días seguidos, porque hubo viento sonda, etcétera, etcétera, y era increíble como a las 7 de la noche tenía sueño. Cuando aún así yo cuido mi sueño, a las 10:30 yo estoy dormido. Pero el efecto fue muy obvio. En este sentido, para una persona, por ejemplo, que viaja mucho por trabajo o que sí o sí está expuesta a una pantalla, ¿es coherente utilizar los famosos lentes de colores que impiden la luz? Bien, Perdón, ¿y a qué hora? ¿Tiene sentido utilizarlo a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche? Bien, acá hay un tema muy importante en donde tenemos que diferenciar siempre el marketing de los productos y la selección de la información teóricamente basada en evidencia que nos muestran y la verdadera utilidad de esos productos. El ejemplo que yo siempre doy para estas cosas es el ejemplo relacionado con la biotina y la caída de cabello, que no tiene nada que ver con los blue blockers, pero ahora vas a entender. Que es, a mí me va a venir bien. las personas que hablan del efecto de la biotina, que siempre se usa para caída de cabello, se usa en mesoterapia, se usa en suplementos, etc., en general citan estudios, pero cuando uno va a leer en detalle esos estudios se da cuenta de que hablan de mujeres embarazadas que tienen déficit de biotina o de personas jóvenes de países poco industrializados donde era común el déficit de biotina, pero hoy en un país industrializado es muy raro el déficit de biotina. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es lo que llamamos cherry picking, es tomar la muestra o la fruta que a mí me sirve e ignorar todas las demás. ¿Hay estudios que muestran beneficios en calidad del sueño de usar los lentes de bloqueo de luz azul? Sí existen. Esos estudios, cuando uno los lee en detalle, se encuentra con que están tomando un grupo de personas que ya tienen trastornos del sueño, que tienen insomnio, que tienen problemas particulares. El beneficio está contemplado adentro de un cuestionario que ellos hacen sobre la calidad del sueño y sobre lo que sintieron, y no sobre una evidencia que pueda ser de una manera mucho más objetiva. Entonces no estamos comparando una polisomnografía, que es un estudio del sueño posterior a haberlas usado, o algún tipo de medición real sobre esto. Ese es el primer punto que tenemos que tener en consideración. El segundo es que bloquear la luz azul es correcto en horarios o momentos del día específicos. Y el problema que tiene, en realidad son varios problemas. El primer problema es que va a cambiar el espectro de colores que vos estás viendo. Entonces la gente en práctica se compra este producto por una cuestión de marketing, que no es un consejo sinceramente, y termina sacándoselo porque está viendo su serie de Netflix y le cambiaron los colores porque estaba filtrando la luz azul. Sí, sí. O cocinaste un bife y estaba crudo. Bueno, entonces todos esos elementos son importantes y afectan a tu calidad de vida. En la práctica hacen que el producto sea menos utilizable. Pero ¿cuál es la solución? O sea, la luz que nosotros tenemos artificial de pantallas, como una computadora, una laptop, lo que vos estés usando, es problemática. Es realmente problemática cuando vos estás a la noche usándola. La solución es que no uses la pantalla. La segunda solución en escala, si querés a nivel práctico, es que vos pongas un filtro físico en ese tipo de aparatos. La tercera es que siempre es más efectivo el filtro físico que el filtro. ¿Cuál sería el filtro físico? Es una pantalla. Tenía las pantallas de antes, viste que los colgaba. La histórica del monitor viejo es eso, pero hoy existen films protectores de pantalla que filtran luz azul.
El problema es que si vos trabajas con contenido, con cosas de color, etcétera, Claro, no lo podés te utilizar. distorsiona, claro. Distorsiona la percepción de color, pero si vos solamente estás escribiendo en pantallas blancas todo el tiempo, lo podés utilizar como filtro Claro. físico. ¿Por qué? Porque vos querés estar expuesto a la luz azul durante el día. Vos querés estar expuesto a la luz solar. Es una estupidez que vos lo uses cuando salís a caminar por el parque. Claro. ¿Por qué? Porque esa luz te permite a vos regular las cantidades de cortisol y de melatonina que vos vas a estar secretando. Vos no querés aumentar la secreción de melatonina y la liberación de esos pulsos a las 3 de A la esa tarde. hora. Querés estar despierto a las 3 de la tarde. Entonces, entendiendo esos elementos es donde vos podés decir, bueno, ¿cuándo tiene sentido? Tiene sentido por la noche. Perfecto. ¿Qué podemos hacer donde yo no esté afectando mi calidad de vida el resto del tiempo cuando no estoy mirando una pantalla en esas 3-4 horas antes de acostarme? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Si no puedo usar filtros físicos, hoy tengo configuraciones que me sacan la luz azul a un horario determinado y que es la opción que sí todos deberíamos hacer. Porque si vos agarras el teléfono, si vos agarras la computadora por la razón que fuere, por lo menos sabes que se automatizó ese proceso, que se ponen configuraciones, que es modo noche, que podemos Sí, sí. cambiarlo, que se vuelve más Sacaste la sepia. decisión. Es muy simple. Agregar ese proceso es algo que siempre va a mejorar tu calidad de sueño, pero lástima. Es muy importante que la gente entienda que la ventaja es marginal Claro. y que Un parche. vos no vas a conciliar el sueño bien porque vos estés usando los anteojos de luz azul. Vos no vas a reparar un insomnio porque vos estés usando los anteojos de luz azul. Hay muchas cosas que van a ser mucho más efectivas y que además son gratuitas desde un punto de vista de calidad de sueño. Vos sabés que dos cosas se me vienen a la cabeza. Uno, con el ejemplo de la biotina, me pasaba lo mismo con el consumo de vino. De que la gente, sí, una copita del vino no hace daño, que el vino tiene antioxidantes, etcétera, etcétera. Y vos decís, bueno, me tengo que tomar 4 galones de vino para tener un efecto antioxidante real. No tiene sentido. Y el resto de los beneficios de tener una rutina de sueño, de tener una higiene de sueño, es que genera algo que creo que cualquier persona que nos esté escuchando empatiza, que es que la vida adulta hoy, nunca jamás en la vida se terminan los pendientes. Sobre todo, lo aplaudo si sos una persona ambiciosa que tiene muchos pendientes, pero eso te puede jugar el contra porque te vas a dormir pensando, ay, podría haber hecho esto, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando vos ya tenés la rutina, que te lo digo para la audiencia, ¿no? Claramente vos ya lo sabés. Cuando vos tenés una rutina de sueño, por ahí a las 9 de la noche la pantalla se te puso de color rojo y vos ya estás generando el momento de cierre del día. Ya estás generando lo que teníamos, no sé, veíamos Dragon Ball cuando éramos pequeños y decías, uy, veía el episodio de la Genkidama y en ese momento me estoy por ir a dormir y el cerebro ya interpreta que es momento de relajarse, es momento de desconectarse. Y eso es un beneficio gratuito. No es que estoy invirtiendo. Y también en algún momento lo hablamos, nosotros tenemos una cantidad de decisiones limitadas por día. Cuando vos podés automatizar cosas como poner la pantalla de la televisión, del celular o de lo que fuere en rojo, ya está, no tenés que decidirlo. Porque en otro momento tengo que, prender el foco de color rojo. Lo tengo que decidir. En un día estresante te vas a olvidar. Yendo a otro tema que me parece también muy interesante, hablando justamente del alcohol que hablamos recién, vos sabés que una de las cosas que me asombra es que el alcohol es la única droga que tenés que justificarte que por qué no la tomás. Es decir, si te vas a juntarte con amigos y vos no tomás cerveza, es como, dale, ¿no te vas a tomar una cerveza? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu percepción de eso? ¿Cuál es tu percepción de cuántos vasos de alcohol está bien tomar? Capaz que un montón. ¿Cuántos mililitros de alcohol sería aceptable tomar al día? ¿Existe esa medida? Mira, vamos por dos áreas en realidad. Vamos por el área que tiene que ver con la toma de decisiones, con cuándo se toma el alcohol, con cómo esto tiene que ver también con calidad de sueño, con esto que dijiste antes de la copa de vino para irme a dormir y a entender realmente cómo funciona ese proceso. Porque acá no es una cuestión, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista práctico, cómo darle un consejo a alguien para optimizar esa rutina de noche, mejorar su calidad de sueño y cómo esto se interrelaciona con el alcohol, hay que entender un concepto que los japoneses entienden perfecto, donde ellos consideran, hay un término, creo que es Yofukashi Jiko, que es el momento o la hora en la que vos sos rebelde para recuperar el tiempo que tenés para vos porque estuviste haciendo pendientes o tareas o cosas que necesitabas durante todo el día.
Entonces, ese es el momento de rebeldía contra tus propias necesidades, donde vos sabés que te tenés que dormir temprano, donde vos sabés que no te convendría hacer X cosa, comerte el dulce porque estás mirando la serie de Netflix o lo que fuere, pero lo haces de todas maneras. Esos son los factores que la gente tiene que entender desde un punto de vista práctico, que realmente le van a hacer la diferencia. Entender eso no es lo mismo que entender, bueno, esta es la lista de hábitos o de rutinas que tendría que cumplir, sino entender cómo llevar a cabo estos consejos y realmente aplicarlos. Vamos por partes. El primero es que es el horario en donde vos tomás peores decisiones. Por la noche eso sucede por varios puntos. Sucede porque vos te agotaste a nivel neurocognitivo, gastaste tu glutamato, estás lo que en inglés se llama choiced out. Te agotaste de gastar tu fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones. Entonces tomás peores decisiones. Razón por la cual es clave que si yo hago ayuno intermitente no coma a la noche porque voy a elegir peor a la noche que al mediodía. Eso es un ejemplo obvio. El segundo punto tiene que ver con el consumo de alcohol y con el consumo de otras drogas, porque nosotros normalmente consumimos peores cosas a la noche que en el resto del día. Entendido eso, hay gente a la cual el alcohol le ayuda a dormir. ¿Por qué sucede esto y por qué yo no te lo recomiendo? Y por qué si vos me decís en términos ideales cuál es la cantidad de alcohol que debería consumir, 0. La respuesta es esa. Pero la respuesta es esa por varias razones que no tienen que ver con lo moral, hacer lo que quieres, lo que te guste, lo que te sirva. ¿Por qué? Vamos a varios aspectos. El primero es la evidencia científica. La evidencia te dice que la gente que toma algo de alcohol vive más que la gente que no toma nada. Ahora, vamos a el diablo está en los detalles de nuevo. Normalmente te encontrás con que la gente que toma algo de alcohol lo usa como mecanismo para reducir el estrés, lo usa en eventos sociales. Entonces estás hablando de muchas cosas que afectan positivamente a tu salud, que tienen que ver con otras áreas no específicas del alcohol, que tienen que ver con lo social. De hecho, hoy en día, desde hace relativamente poco, creo que es este mismo año, uno de los mecanismos nuevos que se considera como mecanismo de envejecimiento es lo que llamamos aislamiento psicosocial. Por ende, es sentido común, ya sabíamos que estar solo o sentirse solo realmente nos hace envejecer más rápidamente, hoy lo tenemos constatado como un mecanismo de envejecimiento. Entonces, que el alcohol sea un elemento de unión a nivel social, te juega ese rol positivo, que no hace falta que lo juegue el alcohol, lo puede jugar otra cosa. Claro, sí, sí. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con que el alcohol muchas veces ayuda a que la gente concilie el sueño porque es un agonista GABA. Es un agonista, eso significa que estimula la acción de receptores relacionados con este neurotransmisor, que es un neurotransmisor que nos seda, nos hace relajarnos rápidamente. Entonces, lo que termina sucediendo es que la gente que consume algo de alcohol, cuando tiene esa actividad de GABA, ceda su actividad del sistema nervioso y se va a dormir más fácil, concilia el sueño más fácil. El problema es que esa actividad se acaba, esa actividad no dura toda la noche. Entonces lo que termina sucediendo es que tenemos menos eficiencia del sueño cuando tomamos alcohol. Mientras más alcohol tomamos, más se nota este efecto. Lo segundo que vemos es que esta activación de los receptores de GABA durante el sueño dura poco. Entonces lo que tenemos es más sueño ligero, pero menos sueño profundo, que es algo que también sucede cuando la gente toma alprazolam, clonazepam, etcétera, para conciliar el sueño. Entonces terminas afectando negativamente a la calidad del sueño realmente. Y es algo importante desde un punto de vista de que si vos me dijeras la recomendación específica para vos, sería 0. Y el otro aspecto que me parece importante, que tiene que ver más con la optimización, si querés, de calidad de vida, es que el alcohol no deja de ser un elemento que te aporta a vos calorías vacías. En un mundo donde vos estás consumiendo en general calorías de más y estás haciendo déficits nutricionales, si vos pensás en comer mejor, no importa si vos haces veganismo, si haces dieta keto, paleo, mediterránea, eso es irrelevante. Cuando vos decís yo tengo que comer 2000, 2500, la que fuere cantidad de calorías, o cantidad de comida si no querés pensar en calorías, cada comida que vos estás comiendo debería pelear por su espacio para entrar en tu boca para aportarte el máximo valor nutricional posible para que vos no hagas déficit, que sabemos que están relacionados con alteraciones del sueño, con alteraciones de la productividad, con alteraciones del nivel de energía, prevención de enfermedades a largo plazo, y queremos evitarlas constantemente. Por eso si vos me decís, ¿qué querrías hacer a nivel alimenticio para la mayoría de la gente? No es crear un libro de cómo comer, sino es una herramienta que te permita a vos detectar los micronutrientes que vos tenés en todas las comidas, por eso hicimos pulso, para que la gente saque una foto y vea si le falta magnesio, si le falta vitamina D, sobre todo si le falta a lo largo del tiempo. Pues vos te lo medís una sola vez. Y el déficit es el día que vos te sacaste sangre. Pero ¿qué pasa todo el resto de los días, todo el resto de los meses? Vos estás haciendo déficit de vitamina D, estás haciendo déficit de magnesio. Identificar eso,
optimiza tu calidad de vida, pues estás haciendo prevención de enfermedades. Y hoy lo que hicimos como herramienta es sacar una foto a la comida de lo más fácil posible para la gente, pero desde un punto de vista de calidad de sueño, es un elemento que sabemos que nos va a afectar, porque si no la gente va corriendo a comprar un suplemento como si fuera la solución, magnesio siendo el mejor ejemplo de calidad de sueño, por eso lo nombro, pero realmente entender si lo necesitamos o no lo necesitamos implica una capa de personalización de nuestra salud, con lo cual si vos me decís, ¿es el primer consejo que te doy para mejorar calidad de sueño? No. Optimiza todo lo que es gratuito, todo lo que es genérico que sirve para todo el mundo, y recién una vez que vos sostengas esto, sostener o empezar a aplicar otras cosas que sean más personalizables. Si no, la gente va a tratar de pensar en los suplementos que frenan los mecanismos de envejecimiento, y la gente me pregunta sobre la rapamicina y sobre si usarla o no usarla, cuando no hace el ejercicio mínimo indispensable para bajar su velocidad de envejecimiento y estar más sano. Con lo cual hay reglas, hay pasos a seguir que queremos que tengan un sentido. Justo nombraste algo que me parece el concepto muy, muy válido, que es depende. Es decir, bueno, si el alcohol si dejas de tomar alcohol y de repente te vuelves una persona súper solitaria, en realidad el dejar de tomar, obviamente según la dosis, va a tener más contras que pros. Esto es algo importante que entienda la audiencia, de que no lo que le funciona a todo el mundo no te tiene que funcionar a vos y viceversa. En todo se tiene que ver un costo-beneficio. Si yo por dejar de tomarme un vaso de vino un viernes dejo de ver a mi familia, habría que hacer el doble clic de che, tiene sentido, pero entendiendo que es nocivo, entendiendo que somos adultos y entendiendo que el alcohol es una toxina, es algo que está haciendo daño. Por otro lado, para la gente que no lo conoce, bajo este concepto, hay una autora española que dice: comprender es aliviar. Es decir, comprender qué te sucede, qué es lo que está pasando, qué lo está ingiriendo, qué no, alivia. Te hace decir, bueno, por eso me pasa esto. En ese sentido, ¿qué es Pulso para la gente que no lo conoce? Como una persona que, como yo, por ejemplo, que yo por recomendación médica hago dieta keto, me viene el resultado con el análisis de sangre y con todo lo demás, la verdad que a mí me viene espectacular. También porque tengo el tiempo para cocinar cosas ricas keto, digamos, no es que como bife todos los días, aunque sí. En ese sentido, ¿qué es Pulso y cómo una persona que quiere optimizar su longevidad y su productividad lo puede utilizar? Mira, Pulso es una herramienta que creamos porque la gente comía mal y entendimos que comía mal y entendimos que no lo íbamos a solucionar con un libro. La gente necesitaba un acompañamiento día a día que le permita entender cómo hacer las cosas mejor. Que no sea un látigo que me castiga por comer mal, sino que sea un acompañamiento donde vos día a día entiendas cómo ir haciendo las cosas mejor. Entonces metimos ahí con una foto, que vos sacas la foto a tu plato, y tenemos un score nutricional. Entonces vos solo te vas dando cuenta de qué es más sano, qué es más insano, sin decirte anda a comer esto, sin tirarte, tenemos recetas, pero sin tirarte esas recetas, que vos elijas lo que vos quieras, que tengas tu modelo de alimentación. Por eso está el modelo para keto. ¿Y cuál es el ejemplo que es muy válido desde el lugar de lo que vos planteaste? Que es, a mí no me importa si la persona hace veganismo, keto, seleccionó la opción keto, por ejemplo. A mí lo que me importa es que cuando lo haga, lo que sea que decida hacer, lo haga de la manera correcta. Entonces, en el ejemplo de keto, nosotros tenemos diagramadas los macros de una manera en la que vos identifiques que vos estás comiendo la cantidad de grasas que te van a llevar a la cetosis. Porque si vos no lo haces y empezás a hacer una keto mal hecha, entre comillas, vas a empezar a tener un impacto negativo de la cual la gente no es consciente. Entonces, querés hacer keto, usa esa herramienta para sacar una foto de tus platos y entender si vos alcanzaste ese 70% de grasas que vos tenés que comer por día, o si vos no te pasaste de los hidratos de carbono y salís de esa cetosis que vos estás buscando por razones médicas. Digo, no importa por cuál sea la razón, o si vos estás haciendo veganismo. Chequea si vos estás consumiendo todos los micronutrientes, porque sabemos que el veganismo da lugar a muchos déficits nutricionales. Entonces, tener el valor objetivo de si yo alcancé la cuota de vitamina B12, de vitamina D, o en el caso de la keto, si yo alcancé la cuota de vitamina C o de magnesio o de otros elementos que suelen ser más deficitarios en esas dietas, es importante. Y no importa si vos querés sostener tu dieta y querés compensarlo con un suplemento, o si simplemente querés integrar recetas que te damos ahí que sean más ricas en ese nutriente para que vos no hagas déficit. Lo que importa es que vos tengas una herramienta que en el día a día sea fácil de usar y que te lleve a vos progresivamente a hacer cambios en la alimentación que te vayan a facilitar alcanzar tu objetivo. Para mí el problema más esencial ahora en términos de salud y longevidad tiene que ver con el sobrepeso, y Pulso un poco responde a esa respuesta de si yo estoy comiendo bien, ¿por qué no bajo de peso? Porque te estás excediendo en cantidad de comida y tenés un número que te lo está identificando ahí muy claro. O ¿por qué
Si yo voy al gimnasio no estoy aumentando de masa muscular, bueno, tenés que cumplir tu cuota de proteínas, ahí tenés identificada cuál es tu cuota. Entonces son todos factores que te ayudan a alcanzar los objetivos, pero más que nada que sirven como una herramienta práctica para que vos en el día a día hagas las cosas bien, que me parece que es el elemento más difícil. Y en el día de mañana lo que queremos hacer, que me parece que es un elemento hoy bastante importante, y yo lo veo con los disruptores endocrinos, es poder identificar en productos si trae o no trae disruptores endocrinos. Entonces que vos le saques una foto y te diga si tiene oxibenzofenona tal producto, o si tiene BPA, o si tiene algo más que va a estar alterando a tus hormonas, que va a estar alterando a tu salud el día que vos compras un producto de limpieza, de salud, de belleza o incluso de alimentación. Claro, vos sabés que justo que la vengo utilizando, y eso que yo me considero una persona que conoce bastante de alimentos, no soy nutricionista, pero he estudiado mucho sobre el tema y me he dado cuenta que no estaba llegando a la cuota de grasa. Happy problem. Y aún así fuera de eso, clave que la gente entienda que ya sea con la alimentación, con pulso, con la métrica que quiera, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Ya lo decía Peter Drucker en el principio de los 1900. Esta es una muy buena herramienta para que cualquier persona que quiera mejorar algo, bueno, medilo. Porque si no es como, bueno, es intuición. Cuando tenés el dato concreto, ya es mucho más fácil. Hablábamos de sueño antes y el ejemplo está muy claro ahí. Si vos no medís, esto no es una cuestión de cuántas horas vos dormiste, es una cuestión de por ahí te tomás la copa de vino a la noche pensando que te hace bien para conciliar el sueño, y cuando medís calidad de sueño con cualquier aparatito de los que hoy miden calidad de sueño, te das cuenta de que te redujo la cantidad de sueño profundo, o que te afectó el sueño REM, o que hiciste más interrupciones del sueño durante la noche sin darte cuenta y perdiste eficiencia. Entonces son todas cosas que apuntan a eso, apuntan a la medición de un modo sostenible y que suceda. Me parece que sobre todo lo más importante es que la gente entienda que la medición puede suceder en el backstage sin que vos tengas que estar pensando en eso, sin que vos tengas que estar consciente de eso, ni obsesionándote con eso, simplemente entendiéndolo y dejando que eso vaya funcionando solo. Y que vos te des cuenta, como lo hacemos en cualquier producto relacionado con sueño, que si vos te enfrías la cama te aumenta ese tiempo de sueño profundo, que te despertás con más energía. Entonces, todos los consejos que la gente entiende hoy, aplicados de manera, si querés, más o menos automática, a través de herramientas que te permiten sostenerlo en el día a día. Claro, encima herramientas que están en el celular, algo que tenemos cerca todo el día. Hay una última pregunta que tengo relacionada con el tema del sueño, sobre todo con el tema del sueño de los argentinos. Porque por ahí gran parte de la audiencia es de Argentina y en mi opinión sesgada considero que el cronotipo que tenemos los argentinos Es malo. tiene un buen espacio de mejora. ¿Sí? Es malo. Tal cual. ¿Por qué? Porque una vez tuve la suerte de estar estudiando afuera y era como a las 2 de la mañana ya la fiesta se terminó. Y acá a las 2 de la mañana recién estás por encarar al boliche, si es que salís un boliche. ¿Por qué consideras que es malo? Nos escucha una persona que está por salir. ¿Por qué consideras que es malo? Porque a mayor es el desfasaje con tu ciclo circadiano normal, mayor es el impacto a nivel de salud que va a tener ese desfasaje. No es lo mismo, si vos te excedieses en el ejercicio, no es lo mismo excederte el 10% que excederte el 200%. Acá si vos te excediste y te pasaste de tu horario de sueño, excederte 7 horas no es el mismo impacto negativo que excederte 1 hora. Entonces lo que empezamos a ver es que una vez que empezamos a entender que existe un horario ideal, que existen los cronotipos son reales, pero cronotipo, para quien no sabe lo que significa, habla de las personas que son más noctámbulas, las personas que son más diurnas, etc. Pero eso no significa que alguien está hecho para acostarse a las 4 de la mañana, porque si no da esta idea errónea de que alguien sí puede dormirse a la 1:30, a las 2 de la mañana y no hay ningún impacto negativo. No, los pulsos de liberación de hormonas suceden a horarios específicos. Si yo a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, no estoy dormido, no llevo una X cantidad de horas dormido, mi pulso de liberación de testosterona es menor y después mi valor en sangre de testosterona va a ser menor. Entonces hay muchos elementos que tenemos que tener en consideración de estos cronotipos, y si vos me dijeses, aunque yo no llego a hacerlo, y es muy importante aclarar que yo no lo cumplo, si vos me dijeses los horarios ideales de sueño, y más o menos nos apuntan a estar dormidos a las 22 horas y despertarnos a las 6:45. O sea, tenemos un horario fijo que entendemos como promedio a nivel de los cronotipos, que es lo ideal. Hay dos cosas que me parecen importantes. El primero es, existen los cronotipos, personas que se activan más a la mañana, media mañana o tarde-noche. No el que se activa a las 2 de la mañana, porque es algo que he escuchado un montón. No, pero yo me concentro a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no te interrumpen, son dos cosas distintas.
Y está bueno hacer doble clic para ver si estoy diciendo las cosas como son, de que ese cronotipo no existe. No estás haciendo las cosas bien bajo ningún punto de vista si a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, por poner ejemplos concretos, no lo estás haciendo. Eso es es así. 100% así. Todos estuvimos en la situación de estar toda la noche trabajando, estudiando, lo que fuere. Yo rendí medicina legal, rendí neurocirugía, rendí medicina interna, muchas materias habiendo prácticamente no dormido. A todos nos pasó. Pero lo importante que tenemos que tener en consideración en esta situación es que desde un punto de vista de organización y de salud para vos está mal. Y la razón por la cual hay gente a la que le queda cómodo o, entre comillas, natural hacer eso, es por una concatenación de malos hábitos que se fueron dando a lo largo del tiempo. No es por una cuestión donde vos naturalmente sos así. Es la consecuencia de malos hábitos y es la consecuencia de estas características que yo te mencionaba antes, que los japoneses tienen muy identificadas, porque es el momento que es para nosotros. Entonces, muchas veces no hacer el tiempo para nosotros y no hacer el resto del día procesos que tenemos que hacer pero que sean disfrutables, aumenta nuestro riesgo de que querramos aprovechar ese tiempo y quedarnos hasta las 2 de la mañana si soy adolescente jugando al videojuego, si soy adulto viendo Netflix, lo que fuere que se dé. Claro, es otro punto que te lleva al círculo vicioso. Y algo que dijiste que me parece muy fundamental es el yo no lo hago. ¿Por qué? Por ahí la gente ve a un creador de contenido, un influencer de salud, y lo ve desde el punto de vista de un gurú al ignorante. Cuando en realidad es una persona que se dedicó a estudiar un tema contra una persona que no se dedicó. Es como si nosotros vamos al mecánico y se me suena el auto, ni idea. La cuestión es, ¿por qué le digo? Desde un punto de vista más humano, no decir, uy, deben hacer las cosas perfectas. No, para nada. Tenemos la información y tendencialmente hacemos las cosas mejor. Pero esto no quiere decir que no seamos todos seres humanos y a veces las cosas... Puedes decir, esto lo hago perfectamente bien, sin sonar agrandado. O puedes decir, esto la verdad es que, mirá, no me está saliendo de momento, sin decir, uy, mirá, no le sale y él se dedica a eso. Entender que somos seres humanos y tenemos las mismas dificultades que tiene cualquier persona que nos está viendo. Desde mi punto de vista, por ahí lo pienso un poco diferente. Yo creo que yo tengo una responsabilidad para con el resto de las personas para hacerlo mejor, para dar el ejemplo 100%. Con lo cual, si vos me dijeras, ¿es mi responsabilidad mejorar eso? Sí, considero que es mi responsabilidad mejorar eso. Por eso, si yo me dedico a hablar de cosas donde mi área de especialidad es longevidad, me enfoco en tener la velocidad de envejecimiento lo más baja posible, por eso es pública, por eso ahora vamos a armar en mi página web un sistema donde se vea toda la rutina de todas las cosas que estoy haciendo, porque también nosotros como línea y como equipo creemos en que el contenido sea gratuito y en darte el punto, los bullet points necesarios para que vos copies todo lo que quieras copiar, que esté todo basado en evidencia, que te permita a vos hacer las cosas simples y sin tanto ruido alrededor, que haya más señal y menos ruido, ¿viste? Como en la medición de sonido. Entonces, eso es lo que queremos lograr por un lado, y si vos me decís, ¿eso se traduce en resultados? Sí, se traduce en resultados, y se traduce en bajar la velocidad de envejecimiento, que yo siempre trato de que sea pública, la muestro en videos, la muestro cuando doy talleres de longevidad para decir por qué escuchás lo que te dice Sebastián Arroz y no escuchás lo que te dice Carlos Pérez. Bueno, porque yo tengo esta velocidad de envejecimiento, te muestro que yo lo apliqué, si bien no es necesario, porque yo podría saber esa información igual. Sí, sí, o podrías mostrar el estudio. Sí, pero hay una cuestión de aprendizaje práctico que va más allá de la teoría y que va a las dificultades de quien quiere empezar a aplicar todas estas cosas, donde el consejo que te va a dar alguien, si necesitas o preferirías que sea de alguien con experiencia, Claro. habiendo logrado eso que vos querés lograr. Voy a aprovechar para comentar algo que charlamos fuera de cámara. Yo no vivo en la provincia en donde vivís vos y en mi provincia hay un vino que es muy famoso, muy rico. Que estábamos hablando y te digo, ¿tomás vino? Es decir, para traer ese vino por usos y costumbres, de no llegar con las manos vacías. Y tu respuesta fue no. Practico lo que publico. Así que me parece muy, muy coherente, muy respetable. Trato en todas las áreas posibles. Si vos me decís, hago sacrificios, sí, el ejemplo claro del cronotipo es simple, porque las reuniones sociales son tarde y yo priorizo reunión social versus estar dormido a las 10 de la noche. Claro. Es un sacrificio de conciencia que trato de optimizar en todas las demás áreas del sueño para compensar esa situación. Claro, y es distinto cuando ya sabes que eso va a suceder porque tenés distintas variables para ir compensándolo. Voy a salir del tema del sueño y hablar de otro tema que me parece súper importante, que todos entendemos que es súper importante, pero no relacionado con la productividad, que es el ejercicio. ¿Por qué?
Veo con mis alumnos en la universidad, ponele, alumnos que se la pasan días enteros estudiando, llegan al examen en un muy mal estado de salud, en un muy mal estado de salud mental, y yo les digo, bueno chicos, vayan a jugar al pádel, vayan a hacer ejercicio, y es como, no, estoy perdiendo horas de estudio. ¿Cuál es tu comentario sobre eso? ¿Qué pensás sobre qué tipo de ejercicio? ¿Es lo mismo hacer bici, hacer pádel, caminar, hacer hit? Mira, te lo planteo de una manera anecdótica. Yo durante muchos años fui profesor de anatomía. Yo, aparte de ser médico, soy profesor en medicina, que es otro título. Y siempre sucedía, cuando yo ya me dedicaba a estas cosas, que la persona, sobre todo la persona que es alumno de primer año de medicina, que por ahí viene de una provincia y está en una ciudad grande y está por primera vez viviendo solo, haciendo sus compras, limpiando su casa, tiene poco presupuesto y se lo gasta en Fernet el fin de semana, Claro. tiene que estudiar, entonces se agregan muchas cosas, está muy sobrecargada esa persona y se encuentra con este primer examen final oral cuando no está preparado para enfrentar eso desde un punto de vista anímico. Entonces es muy común, o era muy común cuando yo todavía daba clases, encontrarte con el ataque de pánico, encontrarte con que alguno de estas personas tenía ataque de pánico. Y cuando vos empezás a entender que todas esas variables que yo te mencioné antes influyen en el nivel de ansiedad y en el nivel de excitabilidad del cerebro y aumentan la chance de que haga ataque de pánico, no son personas que naturalmente hacen ataques de pánico. Hacen ataque de pánico porque llevan muchos días comiendo mal, porque tienen déficits nutricionales de la gran flauta, porque no están haciendo ejercicio, porque no tienen cómo compensar esa actividad del sistema nervioso simpático. Entonces obviamente me tocaba a mí, que tenía estas herramientas, salir a hacer ejercicios que tienen que ver con el método buteico, Wim Hof, etcétera, que las sacan del momento de taquipnea rápido del ataque de pánico y funcionan como para que la persona no tenga que irse a su casa y pueda rendir el examen. Pero más allá de eso, hay todo un proceso que viene sucediendo los días previos en donde es importante que entiendas que vos no te enfermás de la nada, que vos no tenés un ataque de pánico de la nada. Hay un efecto de concatenación de cosas que se van dando, salvo que pase algo muy grave emocional, ¿no? De cosas que se van dando que van aumentando tu riesgo de ciertas situaciones específicas. Si vos no dormís lo suficiente, tus células natural killer, que son un tipo de linfocitos, funcionan menos. Entonces hay muchos elementos que hacen a la proclividad de ciertas patologías, de ciertos problemas, de ciertas consecuencias, dentro de los cuales uno de ellos es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio desde un punto de vista, sobre todo emocional, nos sirve para compensar la actividad simpática que estamos sintiendo por el exceso de estrés, por la ansiedad, por lo que fuere que estemos haciendo. Entonces es nuestro mecanismo de descarga más natural que tenemos, no lo optimizamos, otro es el sueño, ninguno de los dos lo optimizamos. Obviamente pagamos el precio en términos de propensión a la ansiedad, propensión a otros tipos de problemas. Y el ejercicio, vos hablabas de productividad, me decías, no está relacionado. Para mí está súper relacionado. Porque lo que encontramos en general es que hay un aumento de productividad incluso cuando vos estás sacrificando tiempo semanal para hacer esa cantidad de ejercicio. Hubo una historia muy famosa en Wall Street de un tipo que empezó a traquear y hacer un fondo de inversión que solo seguía a empresas donde el CEO iba al gimnasio y levantaba pesas. Ah, mira, qué bueno. Y tenía mejor performance que el resto del mercado. Entonces es muy interesante, no lo doy como un consejo financiero, porque yo no tengo absolutamente ni idea del Claro. tema, pero lo traigo a colación como personas que teóricamente están ocupadas el 100% de su tiempo, vamos a llamarle, pues son empresas muy grandes. A pesar de eso, se hacen el tiempo para hacer ejercicio y termina teniendo un impacto positivo en su productividad. Por eso este concepto que mencionaba antes de productividad lenta, de slow productivity, donde hacer ejercicio entra dentro de esas cosas que sí deberían quitarle tiempo a tu trabajo, porque tu trabajo va a ser más eficiente después. Claro. Y hay un aspecto neurocientífico de esto que es muy interesante, que es que si yo tuviera que hacer una sola cosa para aumentar mi capacidad intelectual, sería levantar pesas. Y eso no tiene que ver con tomar creatina, nootrópicos, melena de león, ni nada de todas esas cosas, o hacer entrenamiento de la capacidad de atención, porque levantar cosas pesadas es uno de los mecanismos más útiles para generar nuevas conexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque vos estás estimulando a nivel accional y a nivel dendrítico todo el tiempo a esas neuronas. Normalmente cuando vos generás fuerza, el concepto básico de generación de fuerza, no de hipertrofia, por eso levantar cosas pesadas, es que vos necesitas más cantidad de axones por placa para hacer una contracción más eficiente de esas mismas fibras. Entonces, naturalmente estás generando conexiones neuronales nuevas. Entonces, empezar a hacer eso aumenta tu chance, más allá de lo que genera del BDNF, de factores de crecimiento a nivel cerebral, aumenta tu chance de generar nuevas conexiones cerebrales.
Por lo cual, para cualquier persona que esté intentando aprender algo que en pleno 2025 sí o sí lo vas a tener que aprender, será en la universidad, será en el trabajo, será como padre, lo que sea, vas a tener que ir al gimnasio. Y vas a tener Aprendes un más montón, rápido. sin dudas. Y encima te vas a sentir mejor. No sé si va a ir mejor, pero te vas a sentir mejor. Hay un concepto que me gustaría repasar también para que el público lo entienda, es: si vos estás trabajando el 100% de tus horas, supongo que tenías 10 horas. Vamos a poner un ejemplo sencillo, a modo de ejemplo. Saliste a jugar un partido de fútbol, no lo seguís al doctor Sebastián Arosa, y ¿qué vas a hacer? Vaso de Coca-Cola fría, Coca-Cola o bebida cola de vidrio. Primer vaso, nivel de placer 10. Segundo vaso, 7. Tercer vaso, 4. Cuarto vaso, -2. Que estés trabajando 10 horas no implica que las 10 horas tengas el mismo nivel de productividad, y una muy buena forma de reemplazar alguna de esas 10 horas es haciendo ejercicio. Dentro del hacer ejercicio, si tendríamos que decir, bueno, yo quiero hacer un ejercicio que me asegure que tiene el mejor tipo de impacto, o el mejor impacto en realidad. En eficiencia, en términos de tiempo puesto por resultado. Tal cual, porque escuchamos sobre el protocolo nórdico, el 4x4, el hacer los 10.000 pasos al día, etcétera, etcétera. Para una persona que está intentando ser más productiva, de vuelta, que es ser productivo, queda para cada persona. ¿Cuál sería tu top 3? Bueno, ahí hay un problema básico, que es que ser productivo no es lo que define cuál es el método más eficiente de ejercicio, sino cuál es tu objetivo. Claro. Si vos me preguntás a mí objetivo, eso depende mucho de qué es lo que vos querés lograr. Si vos me vas a preguntar a mí en términos de resultado, qué es lo que quiero lograr yo en general cuando hago ejercicio, lo que quiero lograr es una composición corporal de menor riesgo de mortalidad, que no es la misma que el fisiculturista, claramente, Sí. porque yo tengo una limitación, porque en el momento en el que empiezo a ganar más volumen, empiezo a acelerar mi velocidad de envejecimiento, que es algo que nos sucede a todos. Entonces, hay sacrificios o decisiones que uno toma en base al objetivo final que tiene. Entonces, entender eso y organizar tu vida en base a tu objetivo es más importante. Y si vos mirás para allá, te vas a encontrar con una bicicleta que yo uso intencionalmente para descansar en ese momento de productividad, para hacer protocolo nórdico, para hacer ejercicios de zona 2, para hacer algo de zona 3 cada tanto, etcétera, en donde tengo muchas cosas que yo fui optimizando, que no hace falta que el público normal optimice, donde mido la potencia del pedaleo, donde mido muchas cosas que nos ayudan a entender un poco si estamos entrenando dentro de ese rango lo más eficiente posible. ¿Hace falta? No, para la mayoría de la gente hace falta moverse más y comer mejor. No tenemos que darle un nivel de complejidad infinito a eso. El nivel de los 10.000 pasos es innecesario desde un punto de vista de optimización. Nosotros ahora terminamos de conectar todos estos sistemas de salud tipo Apple Health, los diferentes que existen para diferentes teléfonos, con pulso, justamente para crear para vos un score que te diga estás alcanzando. Nadie usa esa información, nadie saca jugo de esa información que tenemos, y nadie entiende, bueno, cuál es el feedback y qué es lo que yo tengo que hacer en condiciones. Entonces, mostrártelo en base a niveles de salud, a cuánta prevención vos estás haciendo en base a eso, y entender, por ejemplo, que hay una cantidad de pasos que vos tenés que dar por día para minimizar tu riesgo cardiovascular, que afortunadamente es menos de 10.000. Y si vos mirás en los detalles, de nuevo, acá el diablo está en los detalles, tenés estudios en Estados Unidos de adultos donde la minimización del riesgo cardiovascular es 12.500 pasos. Y tenés estudios en Japón donde la minimización es 8.300 pasos. Hay 4.000 pasos de diferencia. Claro, el 50% de Es 50% del valor extra que tengo que caminar. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando vos mirás el índice de masa corporal de los participantes de cada lado, los de Estados Unidos tenían sobrepeso. Entonces vos tenés que caminar más para compensar eso. A partir de ahí entendimos que la cantidad que vos necesitas ideal depende de un montón de cosas que tienen que ver con tu salud. Hay cosas que son generales, por eso yo te decía cuál es el objetivo que vos tenés. Claro. Quiero minimizar el riesgo y soy gordo, necesito caminar 12.500 pasos. Quiero minimizar el riesgo y ya estoy en peso, 8.300, 8.400 estás muy bien. Entendido eso, la pregunta acá es, ¿qué quiero optimizar más? Porque no es lo mismo si yo quiero optimizar mi calidad de vida sexual, donde quiero aumentar mi performance sexual a la noche cuando estoy haciendo esfuerzo físico porque soy un hombre joven, donde ahí te voy a decir, anda a hacer HIIT, porque vos tenés que sostener el rendimiento a alta intensidad, de si vos me decís, yo quiero bajar mi porcentaje de grasa y mejorar mi recomposición corporal, y ahí te voy a decir, anda a hacer zona 2 de ejercicio, que el problema de zona 2 lo hablábamos con Borja Bandera el otro día. El problema de zona 2 y el problema de la mayoría de esta evidencia que tenemos con respecto al entrenamiento es que está pensada para atletas de élite.
Claro. Nosotros no tenemos el tiempo, vos y yo, o la mayoría de la gente que está viendo esto, no tenemos el tiempo para hacer la cantidad de horas que deberíamos de zona 2 o de ejercicio. ¿Por qué? Porque la maximización de la reducción del riesgo de mortalidad y cardiovascular se da con unas 27 horas por semana de ejercicio. 27 horas por semana es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, sí. Entonces, yo no espero que la gente haga eso. Lo que sí espero es optimizar cosas. ¿Cómo lo optimizo yo? Como consejo práctico para la gente por si lo quiere copiar. Yo organicé mi vida de manera tal que mi oficina quede a distancia caminable de mi casa. Entonces eso me obliga todos los días a caminar unos 35 minutos, 40 minutos de ida y de vuelta. ¿Podría hacerlo en auto? Sí, pero tomaría 15 minutos, tampoco es que tomaría 0. Entonces la diferencia realmente es que con ese tiempo yo gané, me ahorro tiempo después del ejercicio porque no lo tengo que hacer en otro momento. Y lo que le agrego muchas veces es un chaleco de peso, que en este momento tenemos como contrapeso para los micrófonos abajo en el piso, Sí, sí. que sirve para hacer racking básicamente, que es cargar más peso. Obviamente cuando vos caminás con ese peso encima, este tiene 22 kilos, cuando vos cargas 9, no empieces por... Si vas a empezar a hacer eso, nunca empieces por 22 kilos, Claro, sí, sí. se va ganando de a poco, pero cargar ese peso implica más esfuerzo cardiovascular y muchas veces caminando, sobre todo si hay algo de inclinación de subida, Sí. ya te lleva a zona 2. Ya te lleva un ejercicio como si vos estuvieras andando en bici o corriendo en cinta despacio. Entonces estás ganando, estás haciendo en un tiempo que normalmente hubieras hecho caminata normal, estás haciendo un ejercicio de un volumen y una intensidad muy interesante sin perder tiempo extra de tu vida, sin tener que dedicarle a algo específico. Yo en los recreos cada tanto uso bicicleta, sobre todo para HIIT. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esfuerzo más intenso, es muy difícil no hacerlo en máquinas de gimnasio. Por una Claro. cuestión de riesgo. Si vos lo hicieras en bicicleta en la calle, te expondrías a un riesgo innecesario de Sí. lesiones. Entonces, normalmente usamos máquinas de ejercicio estáticas porque es más práctico. Dicho esto, no todas las máquinas son igual de útiles, porque ahí depende de si vos me decís, ¿le recomendás la bici a todo el mundo? No. La gente que tiene más lesiones articulares le va a funcionar mejor el elíptico porque genera menos impacto, incluso menos impacto que la bici. La gente que quiere gastar más cantidad de calorías por esa misma media hora u hora de zona 2, le conviene hacer cinta porque gastás para el mismo nivel de esfuerzo, gastás más cantidad de calorías porque estás moviendo más parte del cuerpo. Entonces son todos aspectos que dependen de tu objetivo y si vos me decís qué otras optimizaciones se pueden hacer, yo acá tengo un sistema de bandas que puedes ver ahí atrás para hacer algo de ejercicio físico con esa placa y esa barra que ves ahí, para hacer algo de ejercicio físico muscular cuando no me puedo permitir ir al gimnasio como corresponde, que el objetivo de esto es claramente entrenamiento de fuerza, no te va a servir para hipertrofia. Y en ese sentido también, para la persona que no lo conoce, ¿qué es la zona 2? Nosotros tenemos un tipo de ejercicio que llamamos aeróbico, un tipo que llamamos más cardiovascular, un tipo que llamamos más ejercicio, si querés, muscular, donde vos vas al gimnasio y levantás pesas. Y dentro del ejercicio aeróbico hay muchos sistemas, pero el más conocido, se suele dividir la intensidad en base a si estamos trabajando un nivel de frecuencia cardíaca acorde a nuestra edad. Tenemos un máximo acorde a nuestra edad, que en realidad va variando. Si yo estoy más entrenado, sube un poco más, Claro. pero ese límite delimita lo que llamamos zonas cardiovasculares. La zona 2 es una zona que es bastante ligera, bastante sostenible en el tiempo, es la que vos normalmente vas a usar cuando estás corriendo una hora y algo, para que te des una idea de la intensidad. Es una zona en donde vos podés respirar por nariz, podés hablar con dificultad con tu amigo con el que estás corriendo al lado, etc. Estás trotando, no estás corriendo Sí. fuerte. Esa zona cardiovascular es muy útil para la eficiencia mitocondrial. ¿Por qué? Porque vos le estás mostrando a tu cuerpo todo el tiempo que te falta energía porque estás haciendo ejercicio, aumentás una sustancia que llamamos AMPK. Esa sustancia en general da una cascada de efectos que terminan generando lo que llamamos mitohormesis, donde vos estimulás la producción de nuevas mitocondrias, que son tus fábricas de energía. Entonces básicamente lo que haces es doble. Por un lado, aumentás la cantidad de esas mitocondrias por célula, entonces la gente que entrena zona 2 termina teniendo más energía. Es una ventaja grande por la cual yo entreno zona 2, porque al tiempo largo de haberlo hecho se nota bastante. Y la otra es porque es la fase más eficiente para quema de grasa, cuando nosotros queremos quemar energía. Trabajar más lento, caminar más despacio, por ejemplo, usa más energía como fuente de energía, usa más grasa como fuente de energía, pero no gasta tantas calorías por hora. Entonces, en términos de eficiencia, vos preguntabas por eficiencia, en términos de Claro, eficiencia, zona 2 es lo más eficiente para quema de grasas. Claro.
Y en ese sentido, relacionando el ejercicio físico con la productividad, vamos a ponerles ahora sí un ejemplo de un trabajador en una oficina. Cuando alguien quiere hacer hipertrofia, por ejemplo, sabemos que, este es un concepto que te pido hacerle doble clic, estás entrenando, no tenés que entrenar al 100%, tenés que entrenar al 70%. Y si entrenarías todos los días al 100%, el daño que acumulás es mayor al daño que recuperás. Lo mismo pasa, entiendo yo, esto es algo para conversarlo, cuando estás trabajando. Si a las 7 de la tarde llegaste a tu casa y decís, me quedan 2 horitas más para trabajar, voy a trabajar. Por ahí el estrés acumulado por no haberte dedicado esas 2 horas a hacer ejercicio, por ejemplo, es equivalente a lo mismo que cualquier persona que va al gimnasio, que por suerte ya está muy, muy normalizado, entiende que no tiene que entrenar al fallo todos los días. ¿Cómo es esto de que no tenés que entrenar al fallo como todos los días? ¿Y cómo lo relacionarías con el concepto? Bueno, hay un principio básico que afortunadamente la inteligencia artificial nos permite aplicar. La inteligencia artificial sirve para cosas malas, hay cada vez más estafas con inteligencia artificial, la gente tiene que ser muy cuidadosa con eso, pero también nos permite generar tecnologías que antes hubieran sido imposibles de sostener en el tiempo o de entender. De la misma manera que con pulso yo puedo detectar las cosas de nutrientes sin tener que estar anotando, pesando la comida y todo lo que la gente fisicoculturista tenía que hacer en el pasado, con herramientas que tienen que ver con ejercicio, vos podés medir en base a tu disposición, a cuán adolorido tenés el bíceps, cuán adolorido tenés el cuádriceps, etc. Vas midiendo todas estas cosas de manera automatizada y eso va determinando en base a tu ejercicio lo que llamamos el mínimo volumen necesario para que vos tengas resultados y el máximo volumen recuperable. Ese rango es, si yo entreno menos de esto, mi músculo no crece o no mejora o no aumenta de fuerza, y si yo entreno más de esto voy a generar daño pues yo no lo puedo recuperar. ¿Qué quiere la gente que hace entrenamiento que tiene que ver con powerlifting, con fisiculturismo, etcétera? Estar cerca del máximo volumen recuperable, pero no excederse. Estar siempre cerca de ese límite, ¿no? Ese es el límite al que vos le llamás sostenible. Ese límite importa mucho para todos los que en algún momento trabajamos con gente que hacía alto rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás, lo llevamos al aeróbico para que vos lo entiendas también. La zona 2 es un umbral, es un nivel de procesos fisiológicos del cuerpo. Más arriba tenemos un umbral que se llama umbral de lactato o LT2, donde vos empezás a usar un metabolismo anaeróbico, básicamente. Empezás a usar energía que no va a ser sostenible. Entonces vas a poder correr más rápido, pero por un periodo de tiempo más corto. Si vos entendés que pasado eso tenés una reserva, vos podés diagramar muy bien cuánto tiempo vos podés esforzarte por encima de ese umbral. Es lo que hace, por ejemplo, Kipchoge para hacer una maratón en menos de 2 horas. Es muy, muy criteriosa la medición donde vos decís, puedo excederme en esta cantidad de metros por segundo por X cantidad de tiempo y eso me va a permitir alcanzar ese resultado como máximo, si no va a ser insostenible. Lo mismo vale con respecto al ejercicio muscular, pero también vale con respecto a tu rendimiento cognitivo, a tu estado de ánimo, a cuánto estrés vos podés manejar. Entonces cada vez más estamos buscando métricas que tengan la capacidad de medir eso. Hoy tenemos una imperfecta, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no tiene nada, cuando uno la escucha en nombre, no tiene nada que ver con productividad, pero básicamente lo que me trata de medir es mi nivel de disposición o de recuperación de mi sistema nervioso simpático. Es una correlación muy importante entre 2 sistemas de mi sistema nervioso que funcionan de manera automática, que uno tiene que ver con la relajación, la digestión, el sexo y el deseo sexual, etc. Y el otro tiene que ver con el estrés, la amenaza, la supervivencia. El equilibrio entre ambos está determinado por esa variabilidad, o lo podemos ver, en realidad no está determinado, lo vemos en ese número de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué queremos? Queremos un número que nos muestre que nuestro esfuerzo es sostenible. Entonces cada vez más sistemas de medición que miden estas cosas nos permiten entender si el esfuerzo que vos estás haciendo es correcto o incorrecto. ¿Cuál es el juego? El juego es que la gente pueda experimentar con ese tipo de cosas que cuando se excede en el esfuerzo, si lo hace sostenido en el tiempo, o se enferma o pasa algo negativo que afecta a su resultado a largo plazo. Quien es fisiculturista sabe que si se pasa de ese máximo volumen recuperable tiene más riesgo de lesión. Claro. Y si se lesiona está 3 semanas afuera y va a perder mucho más resultado del que hubiera perdido si se hubiera mantenido en el rango. Entonces, es pensarlo como las revoluciones por minuto de tu auto. Vos no podés, si en rojo empezás a las 6.000 revoluciones, vos podés llegar a las 8.000 por un muy breve periodo de tiempo, pero si sostenés eso, o si sostenés las 7.000 por un largo periodo, o si vas a 6.000 hasta Mar del Plata, vas a quemar el motor. Claro, qué buen ejemplo con el del auto. Pasando a
a cosas más de nicho, por decirlo de alguna manera. Justo estamos tomando los dos una bebida que, bueno, a mí se me vino para el fondo, pero ahí se ve mucho más, muchas gracias. Esto es creatina, relacionada históricamente con el rendimiento justamente de los físico-culturistas. Hace poco se estudió si tenía impacto o no en el rendimiento cognitivo e incluso en la salud mental. ¿Qué podríamos decir de eso? Mira, hay dos cosas. Una es, tenemos que diferenciar el concepto que es trending del concepto real y ya más estudiado. La creatina es una de las sustancias más baratas, más fáciles de hacer del mundo de suplementación y más seguras. Tenemos la ventaja de que se estudió en personas a muy largo plazo. Muchas veces los estudios que nos hablan de un beneficio duran un par de meses. Claro. Acá tenemos gente que lo tomó 30, 40 años y no pasó nada. Entonces entendemos que el perfil de seguridad es muy bueno. Ese es el primer punto. El segundo punto es que se dejó de usar solamente para el gimnasio y se empezó a usar para personas mayores, para evitar o para hacer prevención de demencia, para mejorar la función cognitiva. A partir de ahí empezó un boom como uso como nootrópico, que es básicamente si querés, elementos que vos podés utilizar que podrían potenciar de manera temporal tus capacidades cognitivas. Y la creatina funciona, como muchos otros nootrópicos, porque te está dando momentáneamente más energía. Entonces, de la misma manera que vos recuperás energía más rápido a nivel muscular, entonces podés ir a entrenar más y el MRV, esa cantidad recuperable máxima, es mayor, porque yo me puedo recuperar más rápido, Claro. entonces termino teniendo más resultados. Es algo que termina sucediendo también a nivel neuronal, porque yo le estoy brindando energía. ¿Cómo funciona la energía rápida de la creatina? Funciona a través de lo que llamamos grupos fosfágenos. Los grupos fosfágenos son extracción de energía, que normalmente sucede de manera anaeróbica, no es lo mismo que el ATP en la mitocondria, con el oxígeno y toda la historieta, y que me la da muy rápido. Entonces, se empezó a usar cada vez más por capacidades cognitivas y hay una dosis que es la estándar, que es la que sabemos en términos de perfil, que depende un poco de tu peso, pero la normal es 5 gramos, pero se empezó a hablar cada vez más de 10 gramos, 20 gramos como nootrópico. ¿Por qué no está tan bueno usar ese tipo de dosis? Porque la energía que te va a dar es mayor, es verdad, porque estás tomando más dosis, pero en general los resultados, y de nuevo vamos a los estudios, los resultados que hay de estudios sobre eso muestran buenos resultados en personas con problemas. Claro. Entonces, si yo dormí mal, si yo no me alimenté de manera correcta, si yo tengo un problema de déficit de atención, en personas que no parten de una condición basal neutra saludable. Entonces, eso nos indica que yo no tengo un margen de mejoría infinito. Y eso es algo que es importante para la gente. Que yo tome el doble de dosis de algo no significa que me vaya a dar el doble de efecto. Y sí aumento mi perfil de riesgo. Entonces, en términos prácticos, vas a empezar a escuchar mucho de personas que te dan muy buenos resultados con 10 gramos de creatina como monotrópico o 20 gramos de creatina como monotrópico. No es mi consejo. Mucha gente lo usa porque tiene un examen o por lo que fuere para concentrarse, pero siempre tiene un costo y la creatina tiene un pequeño costo que es que reduce el VO2 max. Reduce esa capacidad de oxígeno máxima porque le estás dando a tu cuerpo energía que no está producida de manera aeróbica. Sí, no le hace falta, por decirlo de alguna manera. Y hablando del VO2 Max, ¿qué es el VO2 Max? ¿Y por qué si yo quiero rendir bien porque tengo que hacer una presentación para levantar capital, me debería interesar? Bueno, te debería interesar por dos razones. Te debería interesar porque es un gran parámetro de nuestra capacidad de producción energética, básicamente. Si bien se mide más a nivel muscular, sabemos que también afecta a nuestro nivel cerebral, a la perfusión de oxígeno en cerebro, etc. Entonces, es la medición que va a estar hablando no de este sistema alternativo de producción de energía, sino de tu sistema basal, el que todos vamos a recurrir constantemente de producción de energía. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Lo segundo que tenemos que tener en consideración, antes de hablar específicamente del VO2 Max, es que tu cerebro gasta el 20% de la energía diaria tuya. Entonces, a más estímulos tenemos, más desgaste de esa energía vamos a estar haciendo constantemente. Con lo cual, si vos tenés un evento importante, lo primero que tenés que hacer es ahorrar energía para dejarla disponible para esa situación. El mejor ejemplo para mí que hago buceo técnico, lo que más me divierte cuando hago eso, es ver cuáles son los cambios de gasto cuando vos haces un buceo nocturno. Como vos no tenés estímulos visuales, como vos estás teniendo agua más fría, tenés poco estímulo de las cosas que vos estás viendo, etc., tenés menos consumo de oxígeno del tanque y el tanque a la misma profundidad, moviéndote exactamente igual, te dura más. Mirá. Te dura un poco más, pero te dura más. Y tiene que ver con esos estímulos a nivel cerebral y no tanto con los estímulos físicos de vos moviéndote en el agua. Claro. Entonces, el primer aspecto es ese,
que es, si yo quiero ahorrar energía, no es cuestión de meterme todos los nootrópicos que encuentre, sino es entender cómo hay algunos nootrópicos que me van a servir que tienen que ver específicamente con los resultados que vos vas a tener si me falta algo. El ejemplo clásico es los aminoácidos cuando yo los necesito como precursores para un neurotransmisor. La gente tiene problemas con la disciplina, con la dopamina, que es súper conocidos. Usar aminoácidos que son precursores de la dopamina, como la tirosina o la fenilalanina, me ayudan a producir más de ese neurotransmisor. Entonces me sirven en el escenario donde yo tengo eso bajo. Claro. En otro escenario donde eso no suceda, no me aportan nada. No me van a dar un beneficio extra. Otros son estos que tienen que ver con la energía, donde siempre algún extra vas a estar obteniendo, pero es un extra muy, muy temporal y que da el efecto negativo de que después tenés la caída energética. Entonces, esas son cosas importantes desde un punto de vista práctico, y la solución más largoplacista y más de la mejoría sustentable tiene que ver con esto de el hacer ejercicio, del VO2 max, de todo lo que estábamos hablando del cableado y las redes neuronales, y por otro lado de este volumen de oxígeno máximo que vos podés utilizar por minuto. El VO2 max es eso, es el volumen máximo de oxígeno que yo puedo utilizar, en este caso a nivel muscular, por minuto. Y se mide en mililitros, básicamente. Y entonces lo que estamos haciendo es entender cuál es la eficiencia de nuestro sistema aeróbico de producción de energía para poder incorporar más cantidad de oxígeno y transformarlo en energía. ¿Quiénes son? Yo trato de entrenarlo mucho, tengo un valor moderadamente bueno que es de 62 de VO2 max, pero si vos lo comparás con los tipos que ganan Ironman hoy, que tienen 103 de VO2 max, te das cuenta de que hay mucho margen de mejoría. Sí es importante para la productividad porque significa, o estás hablando de tu capacidad de producción de energía, básicamente. Para haber mejorado el VO2 max, vos tenés que haber aumentado tu densidad mitocondrial, tenés que haber hecho un montón de cosas que van a hacer, hasta sos más eficiente enzimáticamente para poder producir esa energía. Entonces, ir optimizando ese VO2 max sirve siempre. Y es una de las únicas medidas que en longevidad, si bien esto no es para productividad, es una de las únicas medidas que no tiene tope. Nosotros normalmente sabemos que hay un tope de pasos por día, hay un tope de horas de ejercicio, que si vos te lo excedes termina siendo contraproducente. Con VO2 max no encontramos tope todavía. ¿Cuál sería el top 3 para aumentar el VO2 max? No, te diría top 2, ni siquiera hace falta top 3. Buenísimo. El top 2 sería primero hacer este protocolo nórdico del que vos mencionaste antes, que básicamente, para quien no sabe lo que estamos hablando, es sentarte en una bici o en la máquina que quieras aeróbica y hacer ejercicio en zona 2 4 minutos, ya moderado de intensidad, 4 minutos a la máxima velocidad que vos podés sostener, 4 minutos en zona 2, 4 minutos a la máxima velocidad que vos podés sostener, y así sucesivamente hasta que vos tengas 4 bloques de alta intensidad de 4 minutos. Eso en general te toma un poquito más de media hora para llevar a cabo. Un protocolo nórdico no hace falta hacerlo más de 1 o 2 veces por semana. Te diría que con 2 está muy bien, muy bien. Y el segundo paso, que es menos eficiente para la mejoría del VO2 max, pero que se nota en nivel de energía mucho por las razones que hablábamos antes, es agregarle ese ejercicio de zona 2. Claro, fíjate también cómo a lo largo de toda la conversación se va construyendo de manera ya muy sostenida el círculo vicioso. Virtuoso. Claro. Importante, virtuoso. El ciclo virtuoso, porque si sé cuál es mi máximo recuperable, sé que estoy tomando creatina, sé que estoy durmiendo bien, sé que me estoy alimentando bien, sé que estoy intentando aumentar mi VO2 max, etcétera, etcétera, puedo enfocarme en uno de esos y entro en la rueda. Entro en la rueda, pero si no entré, la rueda se va. Cambiando de un poquitito de nicho, sabemos que vivimos en la era de la infoxicación. Es decir, hay tantas cosas en redes, hay cualquier persona con o sin credenciales puede hablar de cualquier tema en redes, por ahí con intenciones buenas, con intenciones no tan buenas. Te quiero hacer algunas preguntas de que a mí me hacen doble clic. El agua de mar. Tomar agua de la canilla con o sin filtro, mezclada con agua de mar. O con sal del, entre comillas, Himalaya, o sal rosada, o la mineralización del agua. ¿Eso es mito, es realidad? ¿Tiene algún tipo de criterio en el medio? Mira, hay dos cosas importantes con respecto a eso. La primera es que siempre lo que tenés que hacer es buscar evidencia. Entonces, el primer consejo para todo el mundo, afortunadamente ahora, con el advenimiento de tecnologías como inteligencia artificial, es que hoy existen sistemas que cuando yo empecé a estudiar todo esto no existían, donde vos podés consultar toda la base de datos de ciencia que existe sobre ese tema específico a la vez. Entonces, sistemas que puedan identificar todo esto
pueden rápidamente generarte un scoring de la veracidad que tiene esa información, de cuáles son los efectos positivos, de qué calidad de análisis o de información tiene, porque la realidad es que incluso con estudios, modificar los estudios o contar un relato específico con estudios es muy fácil. Por eso hoy quien toma estudios toma algo que sea peer review, que es como la gente de alrededor observó y chequeó esto y se aseguró de que eso sea efectivamente así, metaanálisis, donde se ven muchísimos estudios juntos a la vez. Entonces, estamos empezando a tomar criterios que tienen que ver un poco más con ser, si querés, más finos con respecto a la veracidad de cierta información que se pueda llegar a sacar como conclusión de un estudio. Eso es lo primero. Dicho esto, no sé específicamente si hay estudios con respecto al consumo de agua de mar. Sí entiendo la lógica de eso, pero la lógica no siempre implica que haya evidencia donde es positivo. O sea, si uno estudia lógica formal, pensar que un concepto tiene sentido no es lo mismo que luego tenga esa evidencia. Claro, sí, y sí, que sea... no es sentido común. Tenés una hipótesis que vos después tenés que probar y que tiene su efectividad por un lado. En términos prácticos, que vos tengas una sustancia que sea isoosmolar con respecto a tu sangre, no está mal para que vos no hagas déficits nutricionales. Pero vos no necesitas consumir algo que sea isoosmolar obligatoriamente. Vos podés consumir minerales por otro lado. Eso punto número 1. Punto número 2. El problema tiene que ver con la contaminación de la calidad del agua de mar. Punto número 3, si querés, importante. Y eliminar esa contaminación con sistemas de filtración de agua como la osmosis inversa también elimina los minerales. Por eso vos en las etapas de filtros más importantes de osmosis inversa tenés una etapa final que se llama remineralización. Entonces, eso sucede progresivamente para quitarle al agua sustancias nocivas, pero el problema es que vos no podés quitar solo lo que vos querés en el espectro electromagnético de ondas, en el agua, en muchas cosas. Entonces, de la misma manera que para la contaminación electromagnética, quitar la contaminación electromagnética implica quitar la señal de tu cuarto o de lo que fuere y transformarlo en una jaula de Faraday donde no tenés señal, no tenés wifi, no tenés nada, y la gente no lo entiende, no hay un sticker que pueda cambiar eso que vos pongas atrás de tu celular. De la misma manera sucede cuando vos querés eliminar las sustancias nocivas que vos puedas llegar a tener en el agua de mar o en donde fuere. ¿Por qué? Porque vemos que cada vez más consumimos de fuentes de agua metales pesados. Entonces empezamos a encontrarnos con napas de agua contaminadas con aluminio, con agua de mar que tiene mercurio, con muchas cosas que empiezan a afectar negativamente, donde las personas que quieren cuidarse, si bien están... Me parece importante hacer hincapié en términos de la importancia de qué es prioritario. No me importa tener un filtro de agua si yo no estoy yendo a hacer ejercicio. Claro, hay prioridades. no está en el Pareto. Hay prioridades. Tu prioridad va a ser alimentación, ejercicio y sueño, y todo lo demás va a venir muchos más escalones abajo. Hace poco en un evento en Guatemala me preguntaban cómo yo veía en términos de suplementación la prioridad y qué nivel de efectividad podían llegar a dar los suplementos, las terapias genéticas, todas las cosas más innovadoras que se vienen de longevidad con respecto a todo lo básico. Y mi respuesta es ni siquiera 80-20, es más que 80-20, es 85 si querés 15, hasta hay gente más experta que yo en longevidad que te dice 90-10. Con lo cual el margen que vos podés llegar a ganar por estas cosas, por suplementación, o en este caso si quisieras por este elemento, si tuviese evidencia, es mínimo. Claro. Va a ser más el efecto que tengas para ir a buscar el bidón caminando y volviendo que el bidón en sí. Mi recomendación sería que si vos tuviste un efecto positivo, que lo puedes haber tenido porque usaste agua de mar, que trates de reconstruir eso asegurándote el consumo de los minerales que vos necesitabas, de los oligoelementos, que muchas veces hacemos déficit, muchas sustancias que no consumimos o que consumimos en cero cantidad porque no terminamos de identificar como necesarias, como el manganeso, molibdeno, etcétera. Que no terminamos de aclarar cuáles son las funciones que tienen, pero sabemos que son elementos que necesitamos en menos cantidad que el magnesio, por ejemplo, o que el cloro, pero que las necesitamos. En la misma línea de preguntas, antes de pasar a un gran tema que quiero que tratemos, que es inflamación. El grounding, el pisar el piso descalzo. ¿Tiene sentido? ¿Y tiene sentido comprarse una alfombra que se enchufa si vivís en el piso 8, bajarla a los 8 pisos a la tierra? A ver, todos los esfuerzos que vos puedas hacer que te puedan llegar a un resultado menor, marginal, positivo, pero que no impliquen que vos hagas nada más, no están mal. O sea, hay ciertos estudios donde nos muestran que el perfil inflamatorio se reduce muy poco, no te vas a reparar un dolor de garganta porque pongas los pies en el pasto,
pero se reduce. En general esto tiene que ver con carga eléctrica más que nada. Y la gente usa cada vez más este tipo de cosas que sí son mucho marketing, que tienen que ver con el cubrecolchón, lo que fuere, con descarga a tierra. No es mi consejo particularmente. Si yo hiciera grounding, pensaría más en estar en el tiempo que pueda en el parque, que ya me va a dar otros beneficios que no tienen que ver solamente con entran el en grounding. Pareto de vuelta. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿vale la pena? Si yo ya lo tengo, ¿es perjudicial para mí? No, lo continuaría usando. Yo no invierto particularmente en eso porque considero que hay cosas que podría hacer en ese mismo periodo de tiempo que son mucho más significativas. Claro, que la contribución marginal es mucho más grande de ir De hecho, al parque. si querés un ejemplo claro, compartiéndote con hacer grounding, sobre todo si yo no puedo estar en el parque, en un lugar lindo, caminando por la montaña, Sí. si estoy apoyando los pies en un pasto que tengo poco espacio, prefiero usar un sauna, que va a tener un efecto más antiinflamatorio a posteriori y que va a tener un efecto más positivo para la longevidad, para mi salud mental, para lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular, etc. Bueno, justo tocamos el tema de inflamación, porque últimamente también leo mucho, escucho mucho de esto te inflama, esto no te inflama. Para la persona que no lo leyó, ¿qué es la inflamación? ¿Es que tengo el codo inflamado? ¿Es que tengo todo inflamado? ¿Qué es? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo bajo? Mira, hay dos cosas importantes que tenemos que diferenciar. Una es el pensar en lo que se popularizó genéricamente como dietas antiinflamatorias, que es un mundo que no necesariamente es verdad para todos. La mayoría de las cosas están bien, pero hay cosas que ya tienen que ver con tus propias reglas específicas y tu propia personalización de la alimentación, donde no siempre son positivas. Y otra tiene que ver con el perfil inflamatorio que nosotros tenemos de base y con cómo hay ciertas circunstancias, ciertas cosas que nos hacen más propensos a esa inflamación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo que llamamos equilibrio de los ácidos grasos esenciales, donde hablamos de omega 3 y omega 6. Esa es una historia típica cuando hablamos de inflamación. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad correcta de omega 3 hace a nuestro perfil mucho menos inflamatorio. Entonces, la mayoría de las personas, salvo algunas que se exceden en cantidades de omega 3 tomándolo en forma de suplemento, pero la mayoría de las personas tienen un déficit de omega 3 comparativamente con el omega 6 que consumen. Necesitamos los dos. El error está en pensar que vos querés omega 3 y no omega 6. Claro. Porque el omega 6 tuvo mala fama porque está en productos industrializados. También está en fuentes normales de comida, de hecho en muchas grasas saludables. Y lo que tenemos que entender de eso es que cero inflamación es un problema. Necesitamos la respuesta inflamatoria para defendernos. El problema es cuando esa inflamación está fuera de control. Entonces tenés un elemento que tiene que ver con el equilibrio de omega 3 y omega 6. ¿Puedo reducirlo aumentando mi consumo de omega 3? Sí, es una herramienta. ¿Es la solución? De ninguna manera. Es un elemento más, es una muleta más que vos estás poniendo para reducir la inflamación. El otro elemento que cada vez toma más importancia tiene que ver con nuestro equilibrio de la microbiota, donde entendemos que la microbiota en general, la conexión intestino-cerebro hoy la conoce prácticamente todo el mundo, pero hay conexión de la microbiota con un montón de tejidos. Hemos identificado 9 muy claros, además, o sea, 8 además de intestino-cerebro, donde empezamos a entender cuál es el impacto que tiene en piel, en riñón, en corazón, en músculo, en grasa, etc. Y cómo las sustancias que se llaman postbióticos que producen estas bacterias modifican nuestra respuesta inmunológica. Y producir una buena cantidad de butirato, por ejemplo, que es un postbiótico que sucede cuando vos alimentás bien a tus bacterias y tenés buen equilibrio, reduce esa tendencia proinflamatoria exagerada. Entonces, vos lo ves en la piel en menos acné, lo ves en caída de cabello en menos caspa, en menos malacesia, en menos microorganismos en cuero cabelludo. Lo ves en músculo en un mejor funcionamiento y una mayor recuperación. Hay muchas áreas donde esa inflamación importa y hoy se está empezando a estudiar cada vez más a nivel de complejidad de esto, cómo hay algo que llaman relojes multiómicos, que tienen que ver con la medición de nuestra edad biológica en diferentes partes del cuerpo y entender cómo el inflamosoma es un conjunto de elementos que afecta a nuestra expectativa de vida, que tenemos que regularle, que puede ser una pata esencial que vos tengas que regular para reducir tu velocidad de envejecimiento y mejorar tu salud. Y obviamente también mejorar tu productividad, porque a más inflamado vos estés, más dificultad vas a tener para sostener esa capacidad de concentración a lo largo del tiempo. Entonces son todos elementos que nos van mostrando cómo la inflamación empieza a importar cada vez más. Hoy yo te decía lo del sauna porque tenemos mucha información de cómo afecta eso a
o cómo afecta en realidad las proteínas de choque térmico, que son las que aumentan cuando estamos en sauna, a ese inflamosoma, a esa tendencia a estar inflamados nosotros. Entonces son muchos los perfiles de aspectos que tenemos que tener en consideración porque, por ejemplo, también los déficits nutricionales que hagamos pueden hacer que tu sistema inmune funcione peor y que porque funciona peor vos tengas más tendencia a la inflamación, tengas menos capacidad de diferenciar lo que es una amenaza de lo que no es una amenaza, y todo eso va dando lugar no solo a inflamación, sino a enfermedades a lo largo del tiempo, como enfermedades de carácter autoinmune, donde hoy estamos viendo mucha gente que no llega, donde hoy estamos viendo mucha gente que no llega a la enfermedad, pero ya empieza a tener signos en sangre de mayor actividad autoinmune. Entonces, queremos reducir esa inflamación. El error está en pensar en que hay una solución para todo el mundo que es igual, porque si vos tenés una flora diferente a la mía, yo no te puedo dar la misma dieta antiinflamatoria y tengo que entender mucho más de tu perfil antiinflamatorio, que en realidad mucho se puede mejorar haciendo las mismas cosas bien que venimos hablando hasta ahora. Claro, el entrar al círculo virtuoso y salir del círculo vicioso. Hay un efecto muy importante de inflamación y de tendencia a inflamación general que tiene que ver con que vos repares el desequilibrio metabólico que vos tenés a nivel de recomposición corporal. Y hay algo que es cada vez más importante de eso, ¿por qué? Porque yo veo mucha gente, históricamente se usaba, para medir el sobrepeso en poblaciones, se usaba algo que se llama índice de masa corporal, Sí. que todos alguna vez se midieron y que todos saben que para medición individual es pésima. ¿Por qué? Porque si vos tenés un índice de masa corporal aumentado, no me dice si vos sos una persona con sobrepeso o un fisicoculturista. Claro. Entonces hoy tomamos mucho más el porcentaje de grasa. Y nos empezamos a encontrar con mucha gente que tiene más tendencias inflamatorias porque funciona metabólicamente mal, porque tiene un peso normal, pero 28-29% de porcentaje de grasa porque no hace ejercicio, porque es sedentario, bien formato millennial que llega a la casa, se sienta a ver Netflix y no hace la actividad física necesaria como para mantener ese porcentaje de masa muscular y ese porcentaje de grasa. Claro. Y encima ese 28-29 para la gente que por ahí no se lo midió, no es una persona obesa, es una persona que vos ves por la calle y considerás que está 100% saludable. Es el flaco gordo, que como tiene poco músculo, el volumen del brazo es un volumen 100% normal, vos no dirías que no tiene forma y que no tiene músculo marcado, Claro. pero no dirías bajo ningún concepto que tiene sobrepeso. Claro. Y en este sentido, ¿cuáles son los otros puntos que vos dirías hacen que entre al círculo virtuoso y que salga del círculo vicioso? Por ejemplo, uno era el sauna. También, hablando del sauna, voy a aprovechar para hacer doble clic. Yo en mi casa tengo un sauna que me lo compré de casualidad de la vida, que es como, ¿viste esos placares que vienen de plástico, con las sillitas de plástico? Y las veces que lo uso, que debo decir que me cuelgo bastante en usarlo, pienso, ¿cuál es el costo-beneficio? Porque estoy rodeado de plástico caliente y no puedo evitar pensar, digo, ¿qué será mejor? Estamos obviamente hablando sin saber. ¿Qué será mejor? ¿El calor que estoy sintiendo en este momento? ¿O será peor que estoy sintiéndolo en un lugar rodeado de plástico? Ahí hay una respuesta obvia que es todo lo que yo te pueda llegar a decir sobre los beneficios del sauna y las posibilidades del sauna son el sauna tradicional finlandés Claro. que existe hace cientos de años y que todo el mundo usa y que sabemos que está hecho con madera y que en general tiene un tratamiento específico para ser resistente al calor y no generar estos problemas. Con lo cual, obviamente hay una respuesta ahí de riesgo-beneficio que siempre tenemos que tener en consideración y que tiene que ver con nuestras situaciones específicas. En ese sentido, algo que veníamos hablando recién de si algo es lógico o no es lógico, hay una frase que quería recalcarla porque está bueno investigar sobre eso. Cuando algo nos parezca como sentido común, hay una frase cuando yo estudié teoría de la decisión es el sentido común es el menos común de los sentidos. Hoy tenemos el celular para preguntarle, ¿esto tiene sentido? Y también obviamente ahí estamos generando dependencia cognitiva, pero de vuelta, costo-beneficio. Hay una pregunta que me olvidé de decirte hace un rato, que es, ¿cómo mido el VO2 Max? ¿Puedo hacerlo con el anillo, con el reloj? ¿Tengo que ir a un médico que me ponga una máscara? No hace falta. Hay unas maneras aproximadas de medirlo que están muy bien. La más famosa de todas se llama test de Cooper. Seguramente la hiciste en la secundaria y no te acordás, pero básicamente implica que corras 12 minutos, la máxima distancia que vos puedas dentro de esos 12 minutos. Y en base a eso buscas las tablas en internet que te correlacionan la cantidad de metros que vos corriste con respecto a tu VO2 max, que son muy literales, funcionan muy bien y tienen un nivel de aproximación al valor real sin gastar un centavo y sin ir a ningún lugar especializado, muy buenas.
Y hablando de... Recién hablamos del sauna, que es hablar del aumentar la temperatura del cuerpo. Hablemos de lo inverso, porque también está de moda, y está bueno ponerlo en el contexto y dentro de un gran depende, el meterse a una pileta con hielo. ¿Cuál es? Supongamos que yo soy una persona que se estresa fácil, o estoy estresado por X. Y digo, bueno, voy a relajarme metiéndome en hielo porque así creo que voy a ser más fuerte mentalmente. ¿Eso tendría sentido? ¿Sería mejor que me ponga a meditar? Mira, hay dos aspectos que tenés que entender de esto. Uno es el aspecto fisiológico y otro es el aspecto emocional. Son separados realmente porque mucho de nuestra toma de decisiones, de nuestra disciplina y sobre todo de nuestro manejo del tiempo y la energía depende de muchas cosas que fueron formando esas redes a lo largo del tiempo. El ejemplo grande de esto, que después si querés podemos hablar más, son los trastornos de déficit de atención. Es un ejemplo específico de cómo se altera el manejo del tiempo y se altera el manejo de la disciplina, obviamente. Entonces, lo primero que hay que entender es que ninguna cosa que vos hagas te va a hacer mágicamente disciplinado. En mi experiencia práctica, la disciplina viene como efecto consecuente de este círculo virtuoso, donde vos empezás a ver que tenés más margen. ¿Y cuál es el error? La gente quiere hacer todo de una. Hoy alguien vio este video, se emocionó, se motivó, me voy a poner las pilas, voy a dar vuelta a mi vida. Y el error está en que quiere empezar a ir al gimnasio 3 veces por semana, comer perfecto y todo, y no estaba haciendo ninguna de esas cosas antes. Claro. Entonces, realmente lo que tenés que entender es que esto, de la misma manera que es un círculo virtuoso, es interés compuesto. Entonces, siguiendo leyes de interés compuesto, vos querés mejorar un 1% todos los días y no querés resolver tus problemas de toda la vida en una semana porque no va a suceder y porque no va a ser sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear pasos muy simples, automatizados, que nos ayuden a sostener esto del tiempo. Tengo un ejemplo práctico mío, de calidad de sueño, pero que me parece que aplica para todo el mundo. Yo tengo unas lámparas en casa, son de una marca conocida, no digo marcas para no decir nada, pero son de una marca muy conocida de lámparas, que tiene unas lámparas que vos controlas por el celular. Esas lámparas son programables, entonces yo prendo la luz, lo primero que hacen es seguir el ciclo del día. Entonces yo prendo la luz a las 10 de la mañana, son de espectro blanco, fuerte, lo que fuere. Si yo prendo la luz a las 7 de la tarde, ya tiene un espectro mucho más amarillento, más tenue en la intensidad, etc. Además, se puede programar para que las lámparas de pie se prendan a la noche y que no sea ese efecto que hablábamos de la altura. Claro, y todo de hecho. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo puedo automatizar eso, porque creo la rutina y se acabó. Una sola vez en mi vida lo hice y después ya es automático, donde una hora antes de que yo me vaya a dormir, empieza a reducir, si bien ya estaba bajo el efecto, empieza a reducir el espectro lumínico, empieza a hacerse más rojiza y empieza a simular, si querés el ocaso, y a disminuir la intensidad de una manera gradual que tarda una hora en suceder y puedes hacer que tarde 2 horas si querés o lo que fuera. Ese efecto no va a hacer que vos mágicamente generes melatonina el primer día de tu vida. Claro. Va a ir construyendo un disparador de hábito de andar a la cama. Entonces, si vos lo haces para dormirte un poco más temprano y lo empezás a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, después de un par de días de no hacer absolutamente nada, vas a haber generado el hábito de que toda tu rutina de irte a la cama empezó a las 11 de la noche y antes empezaba a la 1:30 de la mañana. Esa es la construcción de hábitos automatizadas que para mí tiene sentido a lo largo del tiempo, sinceramente. Claro, ir entendiendo cómo funciona el hábito de señal, rutina, recompensa, trabajar sobre la señal, el resto. Y lógicamente algo que también aplica para peso y aplica para cualquier tema. Supongamos que la audiencia tiene de media 30 y pico años. Hiciste durante 30 y pico años las cosas de una sola manera. O de la manera incorrecta, entre comillas. De nuevo, si querés, Dale. Supongamos que la audiencia tiene 30 y pico de años de media. Hiciste durante 30 y pico de años las cosas de una determinada manera. No lo vas a cambiar estadísticamente hablando en un 0,1% contra el 9.9 restante, el 99.9 restante. Existe la situación donde eso se cambia de manera automática, que es cuando la opción por la cual vos lo reemplazaste es más fácil, más rápida, más atractiva y soluciona más. Es raro que eso suceda cuando es un cambio positivo de salud, pero hay algunas situaciones donde eso sucede realmente. Claro, a mí me pasa puntualmente con la dieta. Como hago dieta keto, de vuelta, siempre recomendada y seguida, no es que seguí un influencer y me pintó. Y me parece súper rica, así que se me hace muy fácil de seguir. Aparte, uno. De los dos sos uno. Pero que tengo tiempo en casa para cocinarme algo rico, un pan con harina de almendras.
Y bueno, pues es una Bien, eventualidad. ahí vamos. Vos planteaste algo que tenía que ver con la lógica antes. Sí, Me parece que es muy interesante empezar a entender estas cosas desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace las cosas que hace, normalmente no se plantea o no reevalúa constantemente para optimizar ese proceso. Si vos fueses un ingeniero, estarías todo el tiempo pensando en cómo hacer optimización de procesos. Pensarlo de esa manera, pero con tu dieta. Si vos tenés una dieta donde vos decís, yo quiero llegar a keto y necesito consumir 70%, si querés, hay algunos que hacen un margen más, dependiendo si es en ayuno, pero en general querés 70% de grasas, 25 de proteínas y 5 de hidratos para llegar a cetosis, con un pan de harina de almendras nunca en tu vida vas a llegar al 70% de grasas. Entonces, eso pone en evidencia cosas que son las que queríamos mostrar con pulso, justamente, ¿no? claro, Si por ahí estás diciendo que haces keto y en realidad estás en 55% de grasas en vez de en 70%, claro. casi que te conviene pasarte un modelo dietario diferente donde tu objetivo no sea llegar a cetosis, como sucede con las paleo ricas en grasas, que lo puedes elegir, de hecho, ahí adentro de esa aplicación. Pero, ¿por qué? Porque entender esto te hace que vos puedas diferenciar el resultado actual del impacto a largo plazo. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que consumir la cantidad de grasa en exceso que te va a generar la keto tiene que estar acompañado, sobre todo si no siempre es buena grasa, Claro. tiene que estar acompañado, sobre todo si yo no lo hago perfecto, porque la gente algo de hidratos consume, algo de insulina sube. Entonces, el chiste de la keto es, no te preocupes por el colesterol porque no te va a generar enfermedad cardiovascular mientras que vos no eleves la insulina. Claro. Esto es así a medias, Sí, sí. es así a medias, según la evidencia y según qué evidencia tomes. Pero el punto que tenés que entender ahí es, todos algo elevan la insulina. Entonces, el juego para mí, o la moraleja para mí es, si vas a hacer la keto, hacela perfecto. Si Claro. no vas a hacer la keto Sí, sí, perfecto, tal cual. quédate con una paleo rica en Sí, sí. grasas. Claro, que por eso es como cada solución para cada persona. En mi caso puntual, tengo el manejo casi el 99.9 de mi dieta, lo puedo hacer. Me pasó anecdótico, en un evento también me pasaban las empanadas por todos lados y decía, bueno, momento de controlarme porque me como una empanada y me voy de keto. Hay otro tema que a mí me parece muy importante tratar, que no lo he visto a nadie que lo trate, y que creo que se va a convertir en una de las principales causas de consulta a los médicos, que es la postura. La postura cuando estamos trabajando. Me pasa a mí, porque capaz que te pasa a vos también, cuando estamos trabajando estamos sentados, y rara vez estás sentado sobre una pelota de yoga, o te estás moviendo, etcétera, etcétera. Vos haces el ejercicio del 4x4, pero sos Sebastián La Rosa. En general la gente no lo hace. Y a mí me pasó que la postura me generó una hernia, una lesión que me daba mucho dolor. Y ahí después hice doble clic de cómo el dolor me hace una persona poco productiva, por decirlo de alguna manera, y de cómo, aparte de todo esto, también deberíamos empezar a prestarle atención a la movilidad. A la movilidad, al acortamiento de la fascia, al acortamiento de los tendones. Porque a mí es un tema que me impactó de lleno y puedo haber hecho absolutamente todo lo que hablamos del Pareto bien, pero si ese día me duele el hombro puntualmente que se me inflama, nos vimos en Disney. Tengo ganas de comer Oreo todos los días. Bien. ¿Cuál sería el top 3 de ejercicios o conceptos? En realidad es más una línea que tenés que entender y que tenés que sostener en tu mente como para justificar todos los procesos que te voy a decir después, porque vienen bastantes cosas de la mano de todo esto. Lo primero que tenemos que entender es, la gente no hace lesión solamente porque tenga mala postura. Un amigo a esta altura te diría que es kinesiólogo, osteópata, que enseñaba en Salamanca cursos avanzados de esto, etc., siempre decía que el factor más relevante para esto y para las lesiones que vos hagas, además de la movilidad, digamos, una vez que vos estás sentado fijo en un lugar, ya no hablando de lo que vos deberías haber hecho previamente, es la fuerza muscular que vos tenés para compensar ese mal hábito que vos estás haciendo. Entonces, cómo entrenar ciertas condiciones, incluso si te llevan a proclividad, por ejemplo, la rectificación cervical, que es algo que prácticamente todo el mundo hoy está haciendo por celular, por tecnología, por lo que fuere, si vos tenés los músculos de cuello desarrollados como corresponde, por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 va a tener menos riesgo de tener una hernia cervical, porque lo que sostiene en la posición correcta, incluso si no es la curvatura, va a ser la fuerza muscular. Entonces, en general, se mezclan
elementos que tienen que ver con la fuerza y después sí elementos que tienen que ver con la movilidad, con el acortamiento de las fascias, con todo lo que vos mencionás, donde sabemos que mantener la movilidad es importante para la longevidad, que si vos tenés menos rango de movimiento vas a ir antes a artrosis a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas. Entonces son todos elementos que son esenciales que tengamos en consideración y la restricción del rango de movimiento, sabemos que por cómo funcionan nuestras articulaciones, que tienen cartílagos más desarrollados en cierta sección de la articulación, que es la que más debería estar sosteniendo ese peso o generando ese movimiento, si cambiamos la posición aumentamos nuestro nivel de fricción que vamos a estar generando, con lo cual aceleramos ese desgaste, muy común en cadera cuando estamos todo el tiempo sentados, donde el peso se debería estar sosteniendo de otra parte del cóndilo del fémur, entonces, perdón, de la cabeza del fémur, donde el peso se debería estar sosteniendo de otra parte de la cabeza del fémur, que es la parte más superior. Entonces, entendiendo todos estos elementos es donde le vamos dando forma al tipo de ejercicio que deberíamos estar haciendo. Donde debería ser aumento del rango de movilidad, todo lo posible no, hay un máximo donde tiene sentido, por eso la hiperflexión. La persona que es hiperflexible tiene un aspecto bastante negativo respecto a salud articular a largo plazo. No es que es súper positivo siempre. Eso por un lado, y por el otro nos falta fuerza. Y en un tercer elemento, si vos me decís, bueno, pero ¿cuánta fuerza debería tener de espalda para poder sostener todo esto? La realidad es que hay un límite de fuerza que vos vas a poder compensar. ¿Por qué? Porque vos nunca deberías haber estado sentado 8 horas seguidas. Claro. Entonces, vos podés reducir ese requerimiento muy rápido. De hecho, yo nunca tuve dolor lumbar, por ejemplo. Vos podés reducir eso muy rápido si vos no estás todo el tiempo fijo. La fuerza que vos deberías tener para sostener tu postura correcta en términos del core o del torso o de donde fuere, es mucho menor si vos vas interrumpiendo esa postura constantemente. Por eso el snack de ejercicio que afecta a tu productividad positivamente de, flaco, levantate una vez por hora y andá a dar una vuelta a manzana. Y hace 400 metros, ejercicio de movilidad, lo que fuere. ¿Por qué? Porque te aumenta la productividad, ni siquiera porque lo hagas por salud, si querés, para hacer mejor tu trabajo. Es increíble cómo cada punto que tocamos vuelve al círculo virtuoso. Porque hablábamos de la postura, bueno, estás haciendo ejercicio de fuerza y va todo de la mano un tema con el otro. Para la persona que está viendo este video, les recomiendo después cuando vea al final la transcripción, se lo suben a alguna inteligencia artificial y le dice, dame los top 10 de puntos que me ingresan al círculo virtuoso y puntos que me hacen entrar a un círculo vicioso. También para ponerlo en un plan un poquitito más práctico, decir, bueno, a ver, supongamos que vi 10 temas, esta semana veré tema 1, la semana siguiente veré tema 2, la semana siguiente veré tema 3. Como siempre, un placer, me quedo con ganas de hablar mucho más, pero será cuestión de hacer la entrevista número 3. Gracias a vos. Un placer. Espero que le haya servido a la gente y creo que el mensaje final para todos debería ser, no te compliques, empezar por el paso 1, cualquier paso que des sirve. Si yo tuviese que empezar, empezaría por mantener la consistencia del sueño, lo que pueda. Mucha gente me dice no puedo mejorarla porque tengo vecinos ruidosos. Bueno, máquina de ruido blanco, auriculares, lo que fuera que te sirva, máscara si no puedes oscurecerlo. Hay muchas soluciones low cost. Yo las cortinas blackout no terminan de pegarse a la ventana, entonces uso unas cintas de velcro en la pared y en la cortina que hacen básicamente de cierre, y entre ellas uso clips de los típicos para carpetas para unirlas. Digo, hay muchas soluciones muy simples para quien quiere empezar hoy. Claro, me quedo con la frase y les invito a la gente que se quede con esa frase. No se compliquen. Keep it super simple es mucho más simple, no quiere decir que sea tan fácil, pero una vez que entraste al círculo virtuoso, ya es como empezar a comer bien. Es decir, no lo dejo por nada. Gracias. Gracias a vos.